La guerra en Ucrania, vista desde dentro. Hola a todos, esto es Velum Artis Actualidad Militar y hoy viajamos a Ucrania. Vamos a hablar en directo con Ucrania para conocer cómo se vive una guerra desde dentro. Para ello contamos con la ayuda de Olga Tarnovska, una videobloguera también, youtuber, pero sobre todo una persona de mundo que tras viajar por todos los continentes volvió a su país y por desgracia no para vivir en paz, sino para sufrir una guerra. Vamos a hablar con ella de cómo vive una mujer civil una guerra, pero no una mujer normal, sino una mujer de armas tomar, que decide hablar por un micrófono para contar su visión de la guerra y también defender así a su nación. Vamos a hablar con Ucrania y esperemos que os guste el programa y como estamos en directo podéis hacer preguntas que intentaré ir pasando a Olga para aclararos vuestras dudas sobre cómo es la guerra vista desde Ucrania. Empezamos el programa y si os gusta, dar a me gusta, dejar un comentario y suscribiros al canal. Y sobre todo también en este caso, seguir el canal de Olga Tarnovska para poneros al día de la guerra en Ucrania vista desde dentro. Empezamos el programa. Hola Olga, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Pues vamos a hablar, por desgracia, de un conflicto que no tenemos que estar hablando. Lo bonito sería hablar de la historia de Ucrania o hablar de la geografía de Ucrania, algo muy interesante para mí, que sabes que soy historiador. Por desgracia, la guerra en tu país, allá casi ya hace dos años ya, en enero del 2021, empecé a tratar el tema de Ucrania con mi amigo Lucas Martín. Hicimos un programa sobre la doctrina Gerasimov, más o menos a esta altura, el día 10 o el día 11 de enero, y hablamos de esa movilización de tropas rusas en la frontera y hablábamos del comienzo de la guerra que la veíamos ahí. Y por desgracia, acertamos incluso en la fecha y eso me hizo una conciencia moral, ¿no? De contar la guerra e intentar mostrar a la gente lo que estaba sucediendo. Y pasé de la historia, ¿no? a esta actualidad. Y ahí descubrí tu canal y muchos seguidores del canal también te siguen. Y bueno, qué mejor que hablar contigo para ver cómo vivís la guerra desde dentro. Pues Olga, muchas gracias por venir a Velum Artis y espero que el público español y de lengua española de todo el mundo, en todos los continentes, descubran un poco mejor cómo vivís, o mejor dicho, cómo sufrís los ucranianos la guerra. Pues Olga, gracias por venir. Muchas gracias, Paco, por invitarme. Acabo de recibir un mensaje de un argentino, es ex legionario de procedencia ucraniana, que me ha dicho, qué bien, estarás con Paco, porque yo lo escucho, lo bajaba cuando estaba en el frente ucraniano, estaba en las trincheras, bajaba tu podcast y lo escuchaba. Entonces, te agradezco mucho y yo sé que muchísima gente valora vuestra objetividad y vuestro estar del lado correcto de la historia, ¿no? Porque para mí es lo esencial, ¿no? Esta guerra no es una guerra que tenga matices, es una guerra muy clara, muy blanco y negro. Vale, empezó desgraciadamente en el año 2014, no en el año 22, solo que en el 2014 no tuvo tanta repercusión y ni siquiera nosotros los ucranianos la vivíamos de una manera que deberíamos haberla vivido, ¿vale? Yo vivo, por ejemplo, en un edificio donde hay gente que ya se escapó en el año 15-14 de Donbass, ¿vale? No les hacíamos mucho caso. O sea, ellos venían y te contaban que no era ninguna guerra civil, que venían los rusos, que les saquearon de sus casas, que les quitaron todo. Y entonces, sí, les entendíamos, tal, ¿no? Pero no había una conciencia, digamos, general de esta guerra. Entonces, cuando empezó la guerra en Ucrania, vimos que tampoco hubo una conciencia general de la guerra al principio, ¿no? Pensaban, bueno, los dos se entienden entre sí, que son de lo mismo, más de lo mismo, ¿no? Que los rusos, los ucranianos. No obstante,
cuando yo me desperté el día 24, me desperté con los bombardeos porque tengo una base militar a 2 kilómetros de mi casa. Entonces yo veía explosiones y todo esto. Y como tú dices, vosotros ya la veíais venir, esa guerra. Aquí en Ucrania mucha gente no quería aceptar Claro. la realidad. No, ese es el tema, que a veces no queremos percibir la realidad y nos autoengañamos porque no pensamos que sea el mal tan cerca, ¿no? Es decir, ahí, claro, el debate, ¿no? Del 2014, que siempre mucha gente hablaba y había incluso una inclinación en la propaganda siempre de hablar de guerra civil, que es verdad que tiene elementos de guerra civil, pero con una gran intervención que poco a poco cada vez se va demostrando cada vez más. Al principio eran grupos armados, ¿no? Por simpatizantes, en teoría, nacionalistas rusos, pero poco a poco se descubre que casi todos ellos eran agentes del FSB, exmilitares, exmiembros del FSB, y después empiezan a llegar esos hombres de verde, esas milicias claramente uniformadas que no son del Donbass, y posteriormente, ya en el 2015, bueno, en el 2015 hay una batalla que es el fin casi de la presencia de Kiev en la ciudad de Donetsk al sur, que es el que marca un alto el fuego y el acuerdo de Minsk, ¿no? Que es una derrota contra tropas rusas. Es decir, ya en el 2015 estaba claro la intervención rusa en el conflicto, pero es verdad que los medios rusos manipularon muy bien toda la información para hacernos ver que era una pura guerra civil casi sin un elemento ruso, que no es así. Y de hecho, yo creo que las propias declaraciones de Wagner y las propias declaraciones a día de hoy de Putin vienen a reconocer que siempre fue una guerra rusa, eso sí, con unos proxies o con unos presencias no regulares, pero siempre hubo rusos en medio luchando. Sí, pero aquello era, por ejemplo, yo por trabajo conocí una familia de Lugansk y ellos han dicho que los que vinieron a Lugansk no era ninguno ucraniano, o sea, eran autobuses y autobuses y autobuses, que venía gente vestida de civil y ningún ucraniano. Entonces tomaron las armas, saquearon departamentos de policías, de comisaría y todo esto, trajeron las armas de Rusia, pero no era gente local, era gente de fuera disfrazada, porque claro, físicamente no somos de otra raza, hablamos el mismo idioma, entonces más o menos, pero claro, ellos sabían que no eran de aquí, eran gente con otro acento, con otra forma de hablar. E intentaron expulsarlos, pero ya se hicieron con las armas y ya la gente civil no consiguió, porque era una cosa. Entonces, claro, hay miles y miles de historias de este tipo, pero que el mundo las ignoró y todo el mundo pues se quedó con la versión rusa de que Ucrania, pues la guerra empezó porque Ucrania bombardeó Donbass. Esto es el cuento chino, vamos, que no se lo cree ahora nadie, pero hay mucha gente que vuelve a repetir esta cosa de propaganda rusa. Sí, sí. Y los famosos 15.000 muertos del Donbass, que es cierto, la ONU dijo que eran 15.000, pero eran 15.000 entre soldados ucranianos, soldados rusos, milicianos, civiles ucranianos, civiles rebeldes del Donbass, y no 15.000 civiles del Donbass, que es lo que dicen los canales prorrusos, manipulando las cifras. Es decir, eso está claro y meridiano, al igual que el vuelo de Malaysia Airlines, cómo se manipuló, cómo se fue cambiando las versiones, y el mismo que te decía una versión, al día siguiente te defendía otra versión, pero siempre eliminando que el arma era rusa, ya fuese manipulada por milicianos o por el propio ejército ruso, ¿no? Es decir, eso es cierto. Pero, Olga, vivimos en un mundo del relato, ¿no? Un mundo en el que existe un relato que hay que contar y la verdad que puede coincidir o no con el relato, ¿no? Bueno, en este caso muy pocas veces coincide, porque yo a veces, yo soy intérprete y traductora, muchas veces trabajo con cosas que poca gente sabe. Por ejemplo, estaba trabajando con la Cruz Roja, traduciendo un informe sobre identificación de cadáveres, son cosas súper glamurosas que a veces me tocan. Entonces, resulta que en Donbass, en las fosas comunes, que se crearon durante ese tiempo de ocupación, hay de 4 a 6.000 cadáveres que todavía no se han descubierto y son cadáveres de gente ucraniana, básicamente asesinada por los regímenes de proxies rusos y lo que sea.
O sea, fosas comunes que vamos a encontrarnos cuando entremos en este territorio. Cosa que ha pasado ya en esa guerra en muchísimos sitios, desde Bucha hasta Izum, hasta Gerson, que cuando entra el ejército ucraniano empezamos a descubrir todos los crímenes de guerra y documentar. Yo trabajo ahora para una iniciativa que se llama Tribunal para Putin y ellos son 15 o 20 ONGs en toda Ucrania, defensores de derechos humanos, que documentan con papel cada crimen y tenemos más 103 o 115 ya 1000 crímenes de guerra y los que nos vamos a descubrir cuando entremos ahí. Entonces es una guerra cuyos horrores todavía no hemos descubierto hasta el final. No tenemos la cifra de Mariupol, ¿vale? La cifra que nos dieron los morgues y todo esto era de 80.000 personas muertas. Y si aplicamos el 13%, que es el índice de los niños, imaginaos, 10 niños muertos solo en Mariupol, ¿vale? Entonces, los crímenes que hace Rusia están todavía sin revelar, los mayores, y está cometiéndolos todos los días. Y los ucranianos estamos pasando por nuestro corazón, por nuestra alma, todo este sufrimiento colectivo, ¿vale? Porque una cosa es como se dice, es la empatía humana que nos tiene muchísima gente, ¿vale? Y otra cosa es estar y ser parte de toda esa sufrimiento y masacre y ver a personas, ir a hospitales, hablar con las víctimas, con un padre que ha perdido a su hijo, con toda esa cosa absurda. Y esto, desde el punto de vista personal, porque yo por mi trabajo paso por este tipo de cosas, esto te machaca. Esto te cambia en la visión del mundo, tu actitud. Yo soy una persona optimista, ¿vale? Yo soy una persona súper alegre, tengo mi colección de chistes, todo esto. Tenía una vida divertidísima antes y ahora me pasa esto. Sí. Y yo no sé si voy a recuperar esa alegría de la vida que he tenido siempre, ¿sabes? Creo que no, es muy difícil. Claro. No lo sé, pero ahora mismo, tal como me siento, es duro. Claro, estamos hablando, por ejemplo, hablaste de Bucha, la gente podemos pensar, bueno, iba a ser algo rápido, ¿no? Lo que vendían ellos, una operación para tomar el control de Kiev y así cambiar el gobierno, pero claro, cuando no lo logran el primer día y empieza a verse que están apurados, comienzan a aparecer, ¿no? O a usar unas listas que llevaban, al parecer, en Bucha, a los que matan, son personas que están en una lista de inteligencia, ¿no? Es decir, lo que ese término que usan en Europa, usáis, no sé, en Europa del Este, yo sé que en la terminología revolucionaria soviética existe la palabra inteligencia, ¿no? Que es las cabezas pensantes, ¿no? El alcalde, profesores, el médico, el cura del pueblo, ¿no? Es decir, para hacer una saca, ¿no? Para decir, coger gente y eliminarla porque potencialmente eran enemigos del régimen, ¿no? Que iban a instaurar. Eso en Bucha, que es lo que parece que fue, ¿os marca a vosotros un poco? No solo esto, en Bucha fusilaban a todo el mundo que sí, bueno, también, sí. la calle, ¿sabes? No solo la gente que podría ser potencialmente peligroso, no, aquello era un masacre. Pero los que estaban detenidos sí, ¿no? Los que estaban esposados que ejecutaron sí que eran estos, ¿no? Me parece, ¿no? Sí, pero son un grupo pequeño y limitado, pero hasta 1000 personas, no, entre 400 y 700 personas yo creo que eran las víctimas de Bucha, y la mayor parte eran ciudadanos normales y corrientes, uno que salió con su bicicleta a comprar unas patatas, otro que salió a buscar a su mujer, no eran personas, digamos, potencialmente, era pura casualidad. Eso que es ya duro, pero me refiero al hecho de que maten a una persona que va a comprar y ya está en una zona que en teoría está bajo control ruso, ¿no? O una persona que está en una lista y la ejecuta. Eso a vosotros os da, yo creo que una sensación de que si perdemos esta guerra nos espera algo muy duro y eso os hace luchar más, ¿no? También, ¿no? Por supuesto. Ucrania ya si vemos, acabo de poner una frase que dice, no hay una generación ucraniana a la que Rusia no le ha jodido la vida, con perdón, ¿vale? Entonces, siempre Rusia estaba intentando
exterminar a los ucranianos. Entonces Ucrania ya perdió su guerra. Perdimos la guerra civil después de la revolución bolchevique. Sí, el 17-21, sí. Sí. Cuando Ucrania intentó establecerse como un país independiente, una república popular y tal, ¿y qué le siguió? Le siguieron la colectivización, que era más brutal en Ucrania que en cualquier otro sitio, la purga, o sea, la gente le mandaron a luego la hambruna artificial con 7.000 personas muertas, luego la purga de la élite cultural, que nos mataron a miles de personas, entre pues, cantantes hasta escritores. Vale, luego es la Segunda Guerra Mundial y Ucrania sumó 10 millones de víctimas entre civiles y militares porque pasó todo por nuestra tierra. Vale, luego segunda hambruna, año 47, luego la lucha contra el ejército de rebelde, ¿no? Del Lviv y de toda la zona de Ternópil, de la Ucrania occidental. Sí, digamos, las tropas que en teoría eran nacionalistas que seguían luchando contra la Unión Soviética. Sí. Claro, ellos lucharon tanto contra los nazis como contra el régimen. Y claro, y ahora a esa gente los llaman nazis. O sea, la gente que estuvo en los campamentos nazis, o sea, como reclusos, les llaman nazis. O sea, que el problema es que, claro, que mezclan todo, mezclan. A ver, Bandera es cierto que al principio participó con unidades en la invasión de la Barbarroja, pero después al propio Bandera lo detuvieron los alemanes porque declaró la independencia de Ucrania en Kiev y eso no le gustó y pasó toda su vida en una cárcel alemana, es decir, hasta que, o sea, y después es cierto que algunos, bueno, a ver, habitantes de la zona actual de Ucrania, de Galicia, ¿no? Que después pasaría, que era Polonia en algunos momentos también, hacen lo que serían las Waffen-SS Galicia, pero no son los nacionalistas ucranianos de bandera los que están en Galicia. Son cosas distintas. La gente mezcla los Galicia con las unidades partisanas nacionalistas. No es lo mismo, ¿no? Sí, pero claro, Rusia no habla de sus batallones que participaron con los nazis, como el ejército de Blasov, ¿no? Claro. Dicen que el padre de Putin era de esto. O sea, el padre de Putin dicen que luchó del lado nazi. Entonces, hay mucha cosa en la historia. Y luego, claro, entonces los ucranianos siempre somos los que sufrimos a Rusia, ¿no? Porque Rusia no nos aguanta. Por ejemplo, mi familia nos mataron, eran 3 hermanas que tenían a sus maridos, mi bisabuela, y les mataron a todos los maridos, dejaron a las mujeres con niños y sin nada les, ¿cómo se dice?, enajenaron todas las propiedades de tierras y animales que tenían y se tuvieron que ir a Kazajstán para que no les maten. ¿Vale? Entonces, mi familia se ubicó en Kazajstán. Entonces, y son millones como yo, ¿vale? No somos... o sea, somos la gente que nos sacaron de nuestras tierras y nos deportaron, nos mataron de hambre. Vale, entonces, a lo que tú me preguntas, Ucrania no puede perder esa guerra porque si entra Rusia, a mí me matan, ¿vale? Yo he dado mi cara, yo estaba luchando y yo no sobreviviría. Y el hecho de posicionarme no es ahora. Yo me posicioné en el primer día asumiendo todos los riesgos que suponía tener a los nazis a 15 kilómetros de nazis, a los fascistas rusos, les llamamos así, a 15 kilómetros de mi casa, que podrían haber entrado. ¿Vale? Sí. Entonces, es una lucha existencial que no podemos perder porque muchísima gente perderá su vida. Sí, no, evidente. Pues la vida, que es lo más preciado, es decir, la tierra es importante donde uno nace, pero claro, también unos dicen, pues no, para eso rendiros, ¿no? Claro, pero el problema de rendiros es que se sabe lo que va a pasar porque se vio, está claro, viendo lo de Bucha, y también está claro lo que esperará, ¿no? a los ucranianos en el caso que pierdan, que es la eliminación de su, bueno, un intento nuevo de eliminar la cultura ucraniana, ¿no? Y una rusificación completa del país, ¿no?
Bueno, el país, en el proyecto de ellos que no saben cuál tienen, porque claro, aquí, Olga, ellos venden primero una idea, ¿no? Que era liberar el Donbass, ¿no? Que es la excusa, pero cuando van a liberar el Donbass atacan Kiev, ¿no? Entonces, la idea que yo creo que tienen en mente es el concepto que ya en el 2014 los nacionalistas rusos hablaban de la Novorosilla, ¿no? Es decir, anexionarse todo el Dnieper oriental, o sea, el oriente del Dnieper, y llegar hasta Odessa, quitar todo el mar, y a Ucrania dejar lo que ellos llaman la pequeña Ucrania, que sería casi los alrededores de Kiev, un poco más. Y eso, un gobierno títere, ¿no? Ya, pero han entrado aquí, o sea, Sí, no, sí, no sí, sí, sí. con Donbass, y si han entrado aquí es que era para imponer su poder. No No, sé, un gobierno títere, eso está claro, sí, sí. sí, un títere, pero o sea, es prorruso, o sea, no, Sí, sí, o sí, sí, sí. ruso, no sabemos a quién pondrían aquí. Entonces ellos, yo creo que Donbass solamente es un escalón hacia la ocupación de toda Ucrania, porque para ellos es que Rusia no es un país que tenga una historia consistente, aunque a Ucrania le dicen que Ucrania no tiene historia, pero Ucrania tiene historia. O sea, nuestra tierra, yo aquí a 500 metros de mi casa está la primera iglesia que fundó la princesa Olga, ¿vale? Que es la primera cristiana que fue bautizada como cristiana, ¿vale? Entonces, en esa tierra donde estoy yo, hay yacimientos, había poblados desde toda la vida y los rusos pues no tienen esto, no tienen esa historia, no tienen esa continuidad y para su existencia y su imperialismo, eso, la Rus de Kiev, que en realidad es la Rus de Kiev, la empezaron a llamar ellos. Sí, bueno, ¿Vale? claro, cuando crean a los de Moscú, claro. Porque Claro, claro. Sí, sí. nos quitaron el nombre. Antes se llamaba Moscovia hasta que Pedro I en el 1721 pues la llamó Rusia. Pero esto no existía. ¿Vale? Entonces ellos nos quitan todo y luego dicen que somos sus hermanos pequeños. Pequeños. Somos, y Kiev es la madre de las ciudades rusas. Antes era así. Es la madre, están maltratando a su madre. O sea, y sin la madre ellos no son nada. Por eso esa obsesión con Kiev, con tomar la capital, con dominarnos, porque si no, Ucrania es como anti-Rusia. Es una Rusia que intenta ser más civilizada, más democrática, más fuerte, prosperar, y ellos no lo pueden permitir. O sea, no se lo pueden permitir. Sí. Y ahí, claro, ahí tenemos un poco hay que comprender un poco siempre al adversario, ¿no? En este caso, el relato ultranacionalista, ¿no? De que ellos necesitan una especie de colchón. Mi hija es pequeña, ¿no? Bueno, sabe que yo hablo de esto, ¿no? Y el otro día me dice, papá, estamos viendo ahí en el mapa en el colegio, y tiene 7 años, ¿no? Y dice, con lo grande que es Rusia, ¿para qué quiere Ucrania, que es poco más grande que España? Y lo ve en el mapa y dice, pues a ver, si lo dices tú, será verdad, ¿no? ¿Para qué lo necesita? Claro, ellos tienen ese sentimiento, ¿no? De un colchón, ¿no? Es decir, se sienten indefensos, ¿no? Y necesitan un colchón que es ocupar Ucrania o que Ucrania sea un estado títere, ¿no? Pero claro, el problema que en la vida, ¿no? Si tú tienes tanto miedo de todo el mundo, algo estarás haciendo mal, ¿no? Es decir, si todos los que eran países de tu entorno se van a la OTAN, la culpa no la tiene la OTAN, la tendrás tú que los alejas a todos, ¿no? Que sí, pero es que, claro, ellos creen que la OTAN va por ahí repartiendo caramelos y nos apuntamos, ¿ya? Y ahora, con invadir a Ucrania, lo que han conseguido es que Finlandia y Suecia, pues, se apunten. Y cuando me hablan de la neutralidad, y Ucrania tiene que ser neutral, pues digo, sí, ni Suecia ni Finlandia ya quieren ser neutrales, ya que queréis de Ucrania. Sí. Entonces, claro, Rusia creó una visión del mundo muy perversa y hay muchísima gente en el mundo, especialmente en la América Latina, como tú dices, que tienen esa perversidad y a mí me dicen, es que los Estados Unidos os domina, es el imperio. Digo, para mí, el imperio es Rusia, que siempre me ha destrozado desde más de 400 años, me está destrozando, pero en su cabeza no. En su cabeza solo existe imperio, pues tal vez España, pero ya no... España es culpable de todo, tú tranquilo.
Habéis perdido el brillo un poquito con Sí, eso. sí, pero seguimos siendo culpables de todo, tú tranquilo. Ahí, Olga, lo que pasa es cierto, ellos dicen, la culpa de todo es Estados Unidos, por lo tanto, ser amigo de Estados Unidos es una locura, ser amigo del enemigo, pero claro, lo que no se dan cuenta, si ellos tienen un problema con alguien, otros pueden tener otro problema con otra persona distinta, y el que sea la solución para él sea el que es tu enemigo. Es decir, ellos juegan una baza que lo entienden perfectamente porque dicen, mira, Rusia es mi amiga porque es enemiga de Estados Unidos, pero que no se dan cuenta que para vosotros es justamente lo mismo, pero al revés. Es decir, el que os da cierta esperanza es la Unión Europea, de también, claro, a ver, Olga, esto, ¿cómo vivís vosotros, y tú que eres una mujer que conoció el mundo, ¿no? Ver que un país, por ejemplo, como Polonia, que está a lo vuestro, Rumanía, ¿no? A lo mejor menos, Letonia, Estonia o Lituania, países que estaban económicamente similares a vosotros antes de la caída del muro de Berlín, entran en la esfera de la Unión Europea y empiezan a prosperar. Yo creo que Polonia estuve 2 veces y es un país que está cada vez mejor. Y claro, para vosotros eso fue un acicate también. Entiendo que en el 2012, 2013, cuando pensabais entrar en la Unión Europea y viene el Euromaidán, ¿no? Porque el que dijo que sí, al final cambia y dice que no, para vosotros no es una revolución ni un golpe de Estado orquestado por los Estados Unidos ni por Europa. Era un deseo vuestro de gran parte de la población de entrar en Europa porque ibais a vivir mejor, ¿no? Por supuesto. Y no solo porque íbamos a vivir mejor, es porque Ucrania siempre ha formado parte de la cultura occidental. También entraba en los imperios austrohúngaros, Sí. lituanos, todo esto. Entonces, Ucrania mentalmente es Europa y Rusia mentalmente es Asia. Aunque ellos se dan los aires de grandeza, esa grandeza se acaba a 100 kilómetros de Moscú. ¿Vale? Y tienen ahí a la gente cagando las letrinas, un 20% de la población que no tiene váter en su casa y ellos tienen el aire de grandeza para imponernos algo. Cuando miras la cultura de Ucrania, ¿no? Y dices, si somos un pueblo cultivador, tenemos una cocina súper rica, nos roban hasta el borscht, que no quiere, o sea, no tienen ni su cocina. Decimos que el famoso sopa rusa que se llama shi, es cuando tú, después de cocinar borscht, enjuagas el cazo y lo que queda, eso es en la sopa rusa. Entonces, claro, no tienen esa consistencia y la están compensando, pues eso, con imperialismo, cogiendo nuevos territorios, subyugando a 200 pueblos, que Rusia en realidad no solo hay un montón de buriatos y toda esa gente no entraron por las buenas. Claro, es que hay 2 cosas que quiero decir. Una anécdota. Cuando estuve en Moscú, comí en un restaurante ucraniano, ahora que me acuerdo. y estaba justo al lado, bueno, muy cerca del Kremlin, y era un restaurante bastante, vamos, importante, y era ucraniano la comida, sí, cierto, sí. Y otra cosa, cuando hablabas de los buriatos y kazajos y uzbecos, tayikos, ¿no? Ese imperio que fueron creando los rusos. Claro, ¿eso qué pasa? Que cuando hablamos de colonialismo español, como nuestro colonialismo era malo porque era en islas, ¿no? Lejos de nosotros, éramos colonialistas malos porque nosotros hicimos un imperio colonial. Pero a los rusos, los mismos que a nosotros nos llaman imperialistas colonizadores, ellos como ven un mapa físico todo global, no se dan cuenta que lo que vive por ahí no son rusos, sino pueblos conquistados hace mucho por los rusos, que en el fondo la mayoría de los grupos étnicos quisieran ser independientes o vivir en el pueblo étnicamente suyo. Es decir, un tayiko a lo mejor estaba más contento en Tayikistán que en la parte rusa que estaba viviendo porque no la cedieron en la época soviética, ¿no? Esto hay que entenderlo, que Rusia es un imperio colonial continuo, no tiene islas, y eso engaña a mucha gente, ¿no? Sí, sí, y de hecho vendieron Alaska a los Estados Unidos, ¿no? En su tiempo, pero sí, y tenían esa tierra de ultramar. Y por eso Ucrania, como volviendo a lo que tú me has preguntado, por supuesto, Ucrania se siente parte de Europa y ahora Europa yo creo que ha caído, que Ucrania realmente por sus valores es un país europeo y es un país que lucha por su democracia. Es una lucha muy sangrienta, a diferencia de otros países que no han tenido que luchar
por su libertad como tiene que luchar Ucrania. Desgraciadamente, el imperio nos ha clavado sus garras y no quiere sacarlas. Pero yo veo que el futuro de Ucrania claramente es europeo. Claro, yo, por ejemplo, aquí están hablando un poco de que no salisteis de la crisis económica después de la caída de la URSS, como salió Polonia, pero yo ahí entro tres variables, Olga, que me confirmas y me expandes, ¿no? La primera, yo no dudo de la democracia porque fuisteis capaces de cambiar gobiernos 20 veces, cosa que que Rusia no cambió ninguna vez, ¿no? Es decir, Rusia lleva gobernando los mismos desde el 2000 y vosotros cada 4 años en elecciones cambiáis el gobierno, ¿no? Eso es una muestra de democracia. Pero tenéis un problema que yo desde fuera no estoy para hablar porque España tenemos corrupción bastante, pero sí coincidís en una cosa con los rusos, ¿no? Que es un poco las oligarquías, ¿no? Y ahí yo creo que es la culpable en gran parte, ¿no? de la no salida en su momento, que gran parte de esas oligarquías ucranianas eran oligarquías rusas, es decir, gente con conexiones a Rusia y por lo tanto impedían también la salida de la guerra, ¿no? Es decir, de la conexión con Rusia, porque gran parte de la economía ucraniana, yo creo que hasta el 2014, por datos estadísticos más o menos, el 50% de vuestras exportaciones iban a Rusia y el resto a Europa y el resto del mundo, ¿no? Claro, al final había una serie de ucranianas que no querían alejarse de Rusia por sus intereses y porque sabían que entrar en Europa podía ser el fin de muchos de sus privilegios, ¿no? Sí, es cierto. A ver, hay que entender que en la Unión Soviética Ucrania concentraba muchísima industria. Aquí había más centrales nucleares, por ejemplo, agua, recursos de... Ucrania es el granero de Europa. Entonces, cuando se disuelve, había muchísimos lazos con Rusia y con otros países, pero con Rusia sobre todo. Entonces, no eran fáciles de romper estos lazos. Y cuando se empezó en los años, digamos, 90, la privatización, pues se distribuyó un poquito los capitales de forma poco clara, ¿vale? Por ejemplo, nuestro presidente Kuchma es el padre de la oligarquía ucraniana, ¿no? Que se crearon empresas y aglutinaban una a otra hasta que una persona como Akhmetov se quedó en la 10ª persona más rica de Europa, ¿no? De repente, una persona que no la conocía nadie y era incluso la persona de procedencia de los grupos mafiosos. Vale, entonces los años 90 era como el Wild West, ¿no? Aquí, muy salvaje. Y claro, y es una herencia que estamos cargando hasta el día de hoy y por supuesto, como muchas industrias, como la industria siderúrgica, metalúrgica, dependían del gas ruso, pues claro, esa gente dependía de Rusia para muchas cosas. Claro. Y por eso tal vez no hubo una resistencia o una guerra muy fuerte en el año 2014, porque todavía había muchísimos lazos, ¿vale? Yo, por ejemplo, trabajé en la industria espacial y en la industria espacial Rusia y Ucrania llevaban un montón de proyectos. Y claro, y cuando eso se disuelve, pues ni nosotros tenemos nuestros recambios que se producían en Rusia, ni ellos. Y por eso hubo una serie también de fallos de la industria espacial rusa, porque ya no podía las cosas que se fabricaban en Ucrania. Y todavía no se pueden, por ejemplo, los motores o algunas cosas que todavía se fabricaban aquí. Entonces, por un lado, sí que hay todavía oligarcas, cada vez menos. La guerra destruye ese tipo de negocio y intentaremos combatirlo. Ya con el presidente anterior hemos hecho bastantes reformas para poder acercarnos a Europa. De hecho, han dicho que han hecho como 1000 reformas. No las hemos acabado de hacer y luego llegó Zelensky que no estaba muy afín y luego la guerra sí que hace su trabajo de purgar muchas cosas, pero también la guerra tiene otro tipo de corrupción que nos duele mucho y es algo
que el pueblo ucraniano ya ha dicho este verano que al 78% le preocupa muchísimo la corrupción en Ucrania y culpan a gobiernos de Zelensky de no hacer nada para combatirlo. Claro, es que es un tema muy complejo en plena guerra hacer reformas de ese tipo, pero es cierto también que los países que dan dinero, ¿no? Por ejemplo, para pagar los salarios de los funcionarios, pues vean que digan, no, espera, a ver, tenéis que hacer medidas en contra de la corrupción y de hecho si estuvieran haciendo algunas de las sustituciones del gobierno de ministros tienen que ver con esto. Y me preguntaba José María un tema que tiene que ver en parte con esto, ¿no? Hubo casos de corrupción, por ejemplo, a la hora del reclutamiento, ¿no? Eso es algo que es doloroso porque en España teníamos también, en las guerras de África, pues los pobres iban a la guerra y los ricos no, ¿no? Es decir, pagaban un dinero para que un pobre fuese por ellos a la guerra, ¿no? Aquí no llega a ese caso, pero me imagino que la causa de que se quitase a muchos de los reclutadores de los oblasts era por casos de corrupción de estos, ¿no? Es decir, es un problema que la corrupción nos lleva y en una guerra se ve más injusto, ¿no? Es decir, que alguien robe la comida de un soldado, que alguien robe la munición o que alguien haga que mi hijo vaya a la guerra y el tuyo no, eso genera muy mala visión, ¿no? O una lucha interna que hace que otro sea utilizado, ¿no? Es decir, por ejemplo, el caso de las disputas internas, a lo mejor los prorrusos las acrecentan, ¿no? Es decir, esto que comentabas, ¿no? Zelensky llegó al poder, no sé si con el 80% de los votos o una cosa así. 73, desgraciadamente, 73. Sí, sí. La mayoría. Es muchísimo, es algo que yo no lo veo en ninguna presidencial, ¿no? Si te fijas en Europa, cuando hay presidenciales están 54, por ahí, más o menos. Él llegó con mucho apoyo, pensaban que era una solución, pero a día de hoy, antes de la guerra estaba bajando, ¿no?, en popularidad, también es normal, y ahora, claro, estamos en una guerra y habrá elecciones o no habrá elecciones, porque claro, Rusia tiene elecciones porque no está en guerra, ¿no? Pero mira, y también estoy un poco en el tema de elecciones por mi trabajo. Yo soy como espía infiltrada en muchas cosas, porque el trabajo de intérprete y traductora Claro. te lleva a muchos niveles. Yo he dicho, trabajé desde el presidente hasta los expertos forenses en un morgue. Entonces yo tengo de todo. Ucrania, yo creo que no se puede permitir unas elecciones por muchas razones. Tenemos de 6 a 8 millones de personas viviendo fuera del país. Es muy difícil organizar el proceso electoral para esta gente, ¿vale? Y Ucrania no es un país grande, no llegamos a 40 millones. Ahora en Ucrania a lo mejor somos 30, ¿vale? Y los que están fuera o los que están en ocupación y todo eso. Entonces, el tema de seguridad, ir al colegio a votar, ¿vale? Nos pueden bombardear en cualquier momento, en cualquier sitio. Entonces, no es seguro. El voto electrónico todavía no es seguro. También pueden los rusos hackearlo, como nos han hackeado, por ejemplo, la mayor compañía telefónica hace un mes, ¿no? Entonces, no hay cómo, porque las elecciones es un plebiscito que tiene que tener garantías de seguridad y no la seguridad y fe, ¿no? Como si confianza. Sí, confianza, de que son ciertas. No, incluso aunque las hagáis, ellos jugarían la baza de que son todas falsas, que está todo falsificado, que todo es mentira, ¿no? Es decir, sí, claro. sí. Entonces, y no las podemos garantizar. O sea, a estas alturas de la guerra, el único gobierno que se ha elegido legítimamente es de Zelensky y desgraciadamente el Parlamento también, ¿vale? Entonces, poco podemos variar y por eso la gente que no apoya a Zelensky, hay muchísima gente que ya no lo apoya, ha perdido mucha popularidad y sobre todo después del conflicto con Zaluzhny. Eso te voy a preguntar yo cuánto hay de auténtico en ese conflicto, porque desde fuera, claro, nos dudamos si es auténtico o es agravado por los medios de comunicación, ¿no? Mira, no hubo ninguna... Zaluzhny es una persona que lo adora todo el mundo, ¿vale? Es como Dios. Si para mucha gente Zelensky es como, wow, para nosotros no, es Zaluzhny, ¿vale? Para los ucranianos que vivimos en Ucrania. Sí, lógico. Es la persona que para nosotros simboliza algo de seguridad, de alguien que es patriota incondicional, de alguien que lucha, que pone su vida, porque es un guerrero que estuvo toda la guerra desde el inicio de la guerra,
desde el 2014. Estuvo en las trincheras, estuvo con los soldados, conoce a un montón de gente, ¿vale? Entonces, es una persona perfectamente integrada. Y, por supuesto, goza de esa popularidad normal en tiempos de guerra, ¿vale? Y entonces, Zelensky, que es una persona, que es un actor, es una persona que está, que es dependiente de los aplausos, ¿vale? Él quiere ser querido, él quiere que la gente lo vea bien y todo esto. Y cuando él ve esa competencia, Zaluzhnyi no hace nada, no aparece ni el público en meses, ¿vale? Nunca ha dicho que va a tener una ambición política, ¿vale? Pero aún así, cuando Zelensky hace encuestas... No, claro, sí, porque le hace la sombra, claro, lógico, ¿no? Sí, claro. Pero gana 4 pueblos, ¿vale? Claro. Y entonces comenzó este mal rollo por parte de los partidarios de Zelensky, yo qué sé, la gente de su partido, sus portavoces, la gente que viene a hablar de su parte, no oficialmente, ¿vale? Y entonces estaban intentando descalificar a Zaluzhnyi, decir que Zaluzhnyi quiere desplazar a Zelensky, todo. Había una mujer que es Mariana Bizugla, que era la jefa del comité parlamentaria del partido de Zelensky, que ponía unas cosas absurdas para denigrar a Zelensky y no le taparon la boca. O sea, era una campaña intencionada contra Zaluzhnyi. Entonces, lo que ha conseguido es al revés. Es al revés, que la gente se unió contra, a defender a Zaluzhnyi, ¿vale? Y es un conflicto que yo creo que mal gestionado, irrisorio, inexistente, y que Zelensky debería aprovecharse de la figura de Zaluzhnyi para fortalecerse políticamente, cosa que no es capaz de hacer y está perdiendo. Sí, porque a ver, yo creo que Zelensky es un político y Zaluzhnyi es un militar. Otra cosa que, como sabemos en historia, muchos militares al final dan el salto a la política, ¿no? Yo me imagino a Roosevelt eclipsado por Eisenhower, ¿no? Y después es cierto, Eisenhower fue presidente, ¿no? Pues algo así podría pasar, pero no creo que Zelensky, bueno, más bien Zaluzhnyi deje por él de liderar a las tropas, de mandar la defensa de su país para presentarse a una campaña electoral en plena guerra. Es decir, yo, por lo que sabemos de él, ¿no? Y por lo que analizamos de él, es un verdadero militar y está haciéndolo muy bien. Y, por ejemplo, a mí me llama la atención su mentalidad, ¿no? Que choca mucho con la herencia soviética. Y esto, el que quiera ya que me critique, ¿no? Pero yo veo a los militares, ¿no? A los rusos, todavía con cierta mentalidad, bueno, Rusia, ¿no? Es decir, de mandar hombres a la muerte porque sabemos que muchos vencerán y bueno, Zaluzhnyi en varias declaraciones ya vino a decir lo mismo. Los hombres es lo más importante, las máquinas son menos importantes y no vamos a... Por ejemplo, cuando hace poco, en una declaración dijo, prefiero perder metros en mi tierra que hombres, porque los metros los recuperaré, ¿no? Y eso es algo que hace a un líder, ¿no? Una persona puede ser jefe porque te nombran, pero otros son líderes, ¿no? Porque tienen algo innato que hace que le sigan, ¿no? Pues yo creo que el problema que tiene Zaluzhnyi es que es un líder y eso no le gusta a la gente. Y no sé si a Zelensky, que también es líder, porque Zelensky tiene esas cualidades, pero a los asesores de Zelensky, a los que están en su corte, puede que se vean amenazados por la figura de alguien que es un líder natural, ¿no? Y eso es un problema que es cierto. Pero, Olga, eso pasa en democracia, porque en una dictadura sabemos todo lo que le pasa a un líder natural. Había un líder que tenía un grupo armado, ¿no? Que era un HP, no tengo dudas ninguna qué tipo de persona era, pero para el pueblo ruso era el líder de la guerra y cayó su avión, ¿no? Es decir, eso pasa en algunos países, ¿no? Es decir, tienen a alguien que destaca, hacen que caiga el avión, ¿no? En Ucrania por ahora es una democracia y tiene otros mecanismos, ¿no? Gracias a Dios, ¿no? Sí. Pues tenemos muchas cosas de las que hablar, ¿no? Es decir, por ejemplo, ahora estáis en invierno, ¿no? Ahora estás ahí, tienes frío, pero aguantas ahí sin un abrigo. Eso, justo. Como te dije yo, hay que hacer guerra psicológica, ¿no? Aunque estemos a 5 bajo cero, hay que aguantar, porque una de las cosas que está intentando Rusia, ¿no?
es mermar la división interna, ¿no? Una parte es las guerras, ¿no? De publicidad, ¿no? Los trolls, los influencers, ¿no? Que meten cizaña. Pero en vuestro caso está la guerra, digamos, psicológica, ¿no? Esa guerra a las infraestructuras para que tengáis frío, para que no os podáis calentar en pleno invierno. El año pasado, sobre todo, fue más grave, yo creo, atacando a las centrales térmicas de calefacción central, que ahora ya no habrá, por lo tanto ya no pueden hacerlo. Eso era con el objetivo de dividiros y que pidieseis al gobierno, ¿no? El alto el fuego. Pero creo que no está funcionando nada bien eso, ¿no? Mira, es que yo creo que Rusia no ha leído el libro del presidente Kuchma que dice Ucrania no es Rusia. Entonces, ellos a veces, y yo creo que también gran error de Rusia fue considerar que éramos como ellos, ¿vale? También a la hora de empezar esta ofensiva, ¿no? Cuando pensaban que íbamos a recogerlos con las manos o con las florecitas, ellos iban de 3 días llevando el uniforme de gala para desfilar por Kiev, ¿vale? Sí. Entonces, no quieren aceptar que somos diferentes y ya es hora. Entonces, ellos el año pasado nos dieron duro, porque yo vivo enfrente de una central hidroeléctrica y yo vi 6 misiles, 2 veces nos bombardearon. O sea, siempre aquí había helicópteros llegando no sé qué, no sé cuánto. Cayó un misil dirigido a la hidroeléctrica y destrozó una casa en mi pueblo. Entonces, nos hicieron daño. Estuvimos a lo mejor 3 días sin calefacción o sin luz y era muy complicado porque pues, para cargar el móvil tenías que ir a una tienda a hacer cola para cargarlos. Y lo que sirvió es para unirnos más. O sea, Putin con esta guerra lo que hace es consolidar la nación ucraniana como una identidad. O sea, si antes hace muchos años me decían rusa o ucraniana, bueno, no me hacía, era igual, no me molestaba. Aunque yo ya en los años 90 cuando me decía rusa, decía, no, yo no soy rusa. Cualquier cosa, no hay ninguna gotita de sangre rusa. Tengo polacos, checos, gitanos, no tengo sangre rusa, ¿vale? Y ellos pueden tener sangre ucraniana, pero nosotros aquí, sangre rusa, muy pocos, ¿vale? Entonces, y ahora los ucranianos no solo ya nos percibimos como un pueblo histórico, una identidad, sino también, por ejemplo, yo desde el año pasado pues he decidido no hablar ruso, aunque todos mis amigos son rusohablantes y es una lengua, no todos, ahora la mitad, ¿no? Ahora Claro, eso te iba a preguntar yo justo ahora. Sí, incluso, y ¿sabes qué me pasó? Porque lo decidí, estuve en una excursión en un parque y vi de repente un grupo de los tártaros de Crimea, los niños pequeñitos, y la profesora les hablaba en ucraniano y le dice, Muhammad, ven aquí, no sé qué, no sé cuánto en ucraniano. Y yo decía, Dios mío, Olga, el Muhammad habla ucraniano y tú, siendo ucraniana, no lo hablas. Claro, yo hablando con otras personas ucranianas que conozco, ellas eran rusoparlantes, ¿no? Unas porque su madre era rusa o porque eran de la zona más cercana a Rusia, y todas empezaron a abandonar el ruso. En el 2014 ya muchas, y muchos dicen, no, ya no me siento yo cómodo hablando en ruso, y empiezan, pero claro, el detonante fue completamente esta invasión, ¿no? Y de hecho, a mucha gente le choca, o no le choca porque no lo saben, pero por ejemplo, batallones como el Azov o el batallones de las milicias del 2014 hablan ruso entre ellos porque eran de la zona rusa, pero no que fuesen rusos, eran ucranianos que hablaban ruso, por lo que tú dices, a lo mejor porque era el lenguaje más culto, el lenguaje, vamos a explicarlo un poco, el lenguaje sí, el que era el de las capitales, ¿no? A lo mejor, y el ucraniano a lo mejor era más de zonas rurales. Eso pasa y es lógico en muchos lugares, ¿no? Aquí en España nos pasó, y yo soy castellano parlante, pero pasa. Es decir, a veces hay idiomas que se consideran el de la cultura y otro que es el segundo, ¿no? Pues. Pero no solo es histórico. Por ejemplo, mi pueblo es un pueblo de Kiev donde se construye una central hidráulica. Entonces, alrededor de la central hidráulica se fundó una comunidad.
De trabajadores, claro. La gente, sí, de los años 60 de toda la Unión Soviética. Y aunque había un pueblo ucraniano, hablante ucraniano, pero vinieron tanta mezcla que acabamos hablando ruso, Sí, sí, ¿vale? claro. Sí, sí. Entonces, no es por... Y hay un montón, y al lado hay pueblos de Kiev que siempre hablaban en ucraniano y siguen hablando en ucraniano, ¿no? Pero es una cosa, una herencia de la Unión Soviética y el nivel de rusificación que podía tener una región u otra. Por ejemplo, en Lugansk y Donetsk, durante la hambruna del año 32-33, había ucranianos, pero murieron todos. O sea, había pueblos exterminados por la hambruna y vinieron gente de Rusia a repoblarlo después. Entonces, se mezclaron o lo que sea e impusieron ya una lengua que se difundía más. Entonces es una cosa que estamos ahora haciendo una purga, intentando recobrar nuestra identidad, porque yo de pequeña era ucraniano hablante, luego empecé a hacer el colegio en ruso y todos mis amigos del cole pues hablamos ruso. Claro, la desgracia de esta guerra, ¿no? Es que lo que antes más o menos era parte de vuestra cultura, os obligan a rechazarla. Sí. Sí, es decir, te obligan porque, claro, ¿quién va a querer al que te agrede, ¿no? Y al que te pega? Es decir, esto sería un poco estúpido. Es decir, lo bonito es que yo siempre lo pensé, y leyendo cada vez más, estoy leyendo varios libros ahora un poco de geopolítica, y hablaban de que el error de Rusia es haberse quedado en esa visión, ¿no? Bueno, que tienen de potencia, ¿no? Y que las cosas se solucionan con la fuerza, en vez de ir a la visión más liberal, más democrática, y ganaros por la economía. Es decir, si vosotros vieseis que Rusia era mejor para vuestra economía, pues a lo mejor no estaríais tendiendo hacia Europa, sino tendiendo hacia ellos siempre que hubiese libertad y que fuese un espacio democrático. O que Rusia, para mí lo ideal es que en el 90 y algo hubiese ido todo en dirección hacia una sociedad liberal, una sociedad democrática, en la que se hubiesen acercado a Europa y ojalá estuviésemos todos en la Unión Europea con Rusia. Pero claro, eso hay que entender que no es un deseo, hay que ver una realidad y tiene que haber un sustrato mental y cultural. Por ejemplo, cuando decías que erais, decían, como el hijo que no comprendía, ¿no? Es decir, soy vuestro hijo, pero no me comprendéis porque no sabéis cómo somos. Es que yo, sin saber mucho, y por lo que leí y estudié y tantos programas hablando de Ucrania, para mí, no sé, yo voy a decir una cosa, Olga, y si es una burrada me lo dices. El ucraniano tiene más de cosaco zaporego y el ruso más de siervo de la gleba. Es decir, un poco... No, la mentalidad. Yo viendo la URSS, viendo el zarismo, viendo todo. Es decir, el ruso está bien con un líder que le mande y de hecho... además un líder duro que le castigue, sí, que lo trate, no solo un líder. Sí. Es verdad que a lo mejor no tuvieron otra opción y la historia no les lleva a otro camino, pero vosotros que deriváis de los cosacos, ¿no? Y por esa influencia también de la cercanía al imperio austriaco, que era un imperio, pero tampoco era un imperio que marcaba mucho, tenía bastantes libertades las áreas y, bueno, no era un imperio que persiguiese las lenguas propias. De hecho, tengo un programa sobre el imperio austrohúngaro muy interesante en el que mostramos que los oficiales austriacos tenían que saber el idioma de las tropas a las que iban a mandar porque conservaban su cultura. Y claro, eso marca. Es decir, no es lo mismo el que vive toda su historia en un mundo de frontera euroasiática, ¿no? En la que Rusia absorbe casi más de las tiranías asiáticas que de las democracias occidentales, y eso marca. Y vosotros estáis ahí en la frontera justo, ¿no? Pero queriendo tirar más hacia vuestra visión, que es la del cosaco, ¿no? El hombre libre, ¿no? Sí, y esto era un peligro para Rusia, porque siempre hubo rebeliones en esa tierra, siempre hubo, además la esclavitud en Rusia duró siglos. En Ucrania la esclavitud, el estilo ruso duró creo que 70 años y no cuajó y luego la abolieron. Entonces, nosotros somos gente muy diferente, digamos, de lo que es Rusia, de lo que es ese salvajismo, de necesitar a un zar. Es que ellos necesitan un zar y si tú no eres lo suficientemente cruel
loco y sangriento, ya no vales. O sea, Putin también empezó esta guerra para corresponder a las expectativas de su pueblo. Por eso cuando nos dicen, el Putin es loco, no, Putin no es tan loco. Putin cuadra en los patrones que le impone esa sociedad, que ha estado así, de esa forma, esclavizada durante muchos años. Y nosotros al revés, nosotros odiamos a nuestros presidentes. Tú ganas las elecciones. Sí. Sí, no. Y al cabo de varios meses ya eres el tío menos popular, te echamos por los suelos, te decimos de todo. Y, por ejemplo, Zelensky lo pasó muy mal, porque él estaba como actor, estaba acostumbrado a que le aplauden, a traer alegría, y cuando se encontró con un pueblo que de la misma forma que él se reía del presidente anterior, su mujer y su familia, también empezó a hacerle lo mismo, y se quedó chocado, porque se quedó desubicado, porque un presidente ucraniano es una karma tremenda, es una maldición, no es ninguna gracia. Entonces, para ser presidente tú tienes que estar mentalizado a que tu pueblo te va a odiar, te va a escupir, te va a desafiar, te va a derrocar, te va a expulsar del país. Y en Rusia esto No, lo es... contrario. No, es muy cierto, y de hecho, cuando hablaban todos, no, que acabe Putin, dije, no, cuidado, que en Rusia puede que Putin sea más moderado de lo que hay. Es decir, que lo que hay detrás, ¿no? El problema de todo esto, a ver, esto cuando vas a comer el nacionalismo, es decir, yo soy español, muy orgulloso de español, soy patriota español, me puedo considerar, pero no soy nacionalista, y el nacionalismo tiene un problema, que es que lo vas fomentando, lo vas acrecentando, y hay un momento que te dicen, ¿y lo nuestro para cuándo? ¿No? Es decir, en España lo sufrimos, hay gente que prometía un nacionalismo independentista, en nuestro caso era así, y llegó un momento que tuvieron que dárselo, es decir, este es el momento, aunque sea mentira y no funcione, tenemos que hacerlo. Y a Rusia le pasó algo parecido. Putin fue prometiendo, creando un espíritu ultranacionalista, un sentimiento de que ahora salimos de la vergüenza, ¿no? de la caída de la Unión Soviética, nuestro ejército es el mejor, y le dijeron, ahora tienes ejército, haz algo, ¿no? Y tienes que hacerlo. Y ese es el problema que hay cuando, claro, y es muy difícil tirar para atrás, porque si tira para atrás es un débil, y es un blando, y se lo cepillarán ellos mismos. Es decir, esto es un tema muy, muy complejo. Ahora, por ejemplo, tiene un problema que la gente lo considera viejo, ¿vale? Que ya tiene sus 70 tacos y a veces aparece ahí medio chocheando. Entonces, los rusos están intentando, el equipo de Putin, fortalecer su imagen, que él todavía tiene garra, tiene, como decimos aquí, tiene pólvora. Y para un líder de un país como Rusia, necesitas estar bien en forma para seguir. Así que a Putin le tienen que poner las cosas de machismo, como os acordáis de todas las imágenes que él subiendo a caballo, sí. cazando a los osos. O montando en un oso. En España se veía mucho el montaje del montando en un oso. Sí. Que era mentira, pero bueno. Pero es cierto eso que dices, ¿no? Y al final eso te obliga, ¿no? Y te ponen un compromiso. Pero a Zelensky le puede pasar algo parecido, aunque Zelensky ahora quiera negociar una solución, ¿no? El gobierno, imagínate que un día el gobierno de Ucrania, a ver, esto que voy a decirte es fuerte porque sé que vosotros no lo pensáis, pero que digan, no, mira, y esto ya no vamos a más, esto ni avanzamos ni retrocedemos, no vamos a recuperarlo todo. ¿Cómo veríais vosotros el pueblo ucraniano que se negociase algo con Rusia de, mira, pues esto llevamos, imagínate, 2 años más de guerra y decidir perder Crimea, por ejemplo, o perder algo del Donbass? ¿El pueblo lo admitiría o decidiríais seguir luchando hasta el último hombre? Mira, yo no sé, porque hay una cosa. Ucrania no es la guerra que perderá Ucrania, es la guerra que perderá Europa y el mundo civilizado, ¿vale? No, o sea, no nos vamos a sentir tan perdedores nosotros porque Ucrania ha hecho todo lo posible, hemos dado todo, hay muchísimos millones de las personas que hemos abnegado nuestras vidas. Yo, por ejemplo, yo podía haber salido de Ucrania, yo tenía un proyecto fantástico en mi vida y yo ahora estoy aquí
estoy trabajando en todos los proyectos relacionados con Ucrania, estoy donando dinero, estoy metida en muchas cosas. Entonces, nos hemos sacrificado bastante y para nosotros todo esto va a ser la pérdida de la civilización. Y de hecho, todo lo que estamos pasando, estamos viendo en el Israel, ahora con hutíes y todo esto, es continuación de no reacción correcta del mundo civilizado ante la invasión rusa a Ucrania. Sí. O sea, el cáncer está aquí, las metástasis las vamos a tener en todas partes, ya nos llegará de Corea del Norte, ya tenemos a Venezuela y... en Esequibo, sí. Claro, metiendo cizaña, las tenemos ya UTI. Tenemos a muchos focos, pero la pérdida y la negociación no es negociación, es el mundo reconoce su impotencia ante lo que ha hecho Putin. Y eso nos mete a una nueva era, que será una era de cada país va a querer tener armas nucleares. Ahora, ¿cuántos tienen? 6, 8, 9. Sí, por ahí sí, es 8, por ahí sí. Vale. Y luego cada uno va a tener su bomba escondida por ahí por si las moscas. No, a ver, viendo lo que... A ver, yo coincido contigo al 100% de lo que acabas de afirmar, que esto es una lucha entre dos concepciones de la vida y del mundo, ¿no? Y no solo está Rusia en un bando, hay más gente en ese bando. Y cualquier debilidad que se está viendo, por ejemplo, de Estados Unidos, de no responder, al final eso anima. Es decir, no es que te diga, va, pues paramos. No, anima. Y el otro día el de Corea del Norte pegó unos disparos de artillería contra el mar de Corea del Sur, ¿no? Es decir, todo va increciendo. Y, por desgracia, lo de las bombas nucleares parece que es la única solución para que nadie te pegue. Es decir, si Ucrania no hubiese entregado sus armas nucleares en los acuerdos... de Budapest, ¿no? Fue que fuese. Ahí no hubiesen entregado las armas nucleares a cambio de que Estados Unidos, Inglaterra y Rusia se comprometiesen a defender su integridad territorial y a reconocer sus fronteras, porque Rusia reconoció en ese acuerdo que Crimea era parte de Ucrania. Y no hay que retrocederse a la época soviética cuando se donó Crimea. No. Rusia, en los acuerdos de entregar las armas nucleares a cambio de esto, reconoció Crimea como ucraniana, ¿no? Pero claro, ¿qué pasa? Que al no tener ya armas nucleares, se atrevieron, ¿no? Si Ucrania mantuviese esas armas nucleares, yo creo que esto no hubiese pasado. No. Esto es duro decir. Sí. Nunca. Porque Rusia no se atrevería con un país con armas nucleares. Empezaría por Kazajstán, por Tayikistán, por otros países. Pero con un país con armas nucleares se lo pensarían 1000 veces. Y el mundo lo está viendo. Dice, mira Ucrania, los imbéciles, que es el único país del mundo que entregó las armas nucleares, somos el único país del mundo imbécil que se creyó las promesas de los Estados Unidos, de Rusia, de Gran Bretaña. Así nos sentimos, o sea, nos sentimos tan injustamente castigados por las circunstancias y por eso pedimos ayuda. Porque de hecho nos la tenían que haber dado de otra forma, no a cuentagotas que nos están dando. Y esto es el problema, que si no paramos a Rusia, no la castigamos, cualquier país que sea Irán y que sea, teniendo un arma nuclear, ya puede hacer de todo. A ver, es que yo tengo esa teoría que ya ahora es una afirmación absoluta. Antes las armas nucleares era el freno a una guerra. Decía, todos tenemos armas nucleares, no hay guerra. Pero eso funcionaba bien cuando eran superpotencias entre ellas. Es decir, Estados Unidos no lucha contra la URSS porque tienen armas nucleares, vale. Pero lo que está demostrado ahora mismo es que el que tiene un arma nuclear se convierte en el chulo de su barrio. Es decir, puede pegar a quien quiera porque tengo un arma nuclear, ¿no? Y eso le está funcionando muy bien a Rusia porque nadie se atreve a enfrentarse a él. Es decir, yo tengo bien claro que si Rusia no tuviese armas nucleares, ni Estados Unidos, si no existiesen armas nucleares, seguro que la reacción de Estados Unidos, de la OTAN y Europa hubiese sido muy distinta a la invasión. No sé si meterían tropas, pero seguro que algún bombardeo aéreo hubiese caído, seguro, porque lo que está haciendo, en otros casos históricos, hubo reacción. Es decir, yo creo que ahí tienes toda la razón, el arma nuclear se está convirtiendo en algo que no es para disuadir, sino para que haya más guerras. Vamos a ver más guerras y cuando Irán consiga la suya veremos más porque van a sentirse seguros, ¿no? Es un problema
muy grave. Y, por ejemplo, en España, bueno, hubo un debate en la época de los 70 de tener nuestra propia arma nuclear y no entrar en la OTAN porque seríamos independientes, ¿no? Pero al final hay muchas teorías sobre el tema ese, ¿no? Pero es interesante que lo que tú comentas tiene que ver con algo más todavía. Que si Ucrania pierde, ¿qué sensación tendrán Estonia, Letonia o Lituania cuando vean que a lo mejor, aunque estén en la OTAN, haya países, puede que el nuestro, si sigue el mismo gobierno, imagínate, yo no sé, que digan, bueno, es que esto de meterme en una guerra, mira, os mando vacinillas y os mando un par de cascos y un par de botiquines, ¿no? Yo ya colaboro porque el artículo de la OTAN dice, como tú veas oportuno defender, ¿no? No te manda a mandar tropas. Y ese es el problema que hay. Pero, Paco, te digo más. Si gana Trump, que ha dicho que la OTAN no es necesaria, pues no tenéis armas nucleares y la OTAN no existe. Sí. Entonces Europa se queda a la intemperie de inseguridad. No, es simple. Espero que que no pase, ¿no? Pero, bueno, yo creo que Trump, si llega al poder, a lo mejor si vuelve al poder, cambia porque el realismo político le tiene que poner en sus lugares. Es decir, el establishment americano, ¿no? Estadounidense, no le dejará abandonar Europa. Sí. No, pero él lo dice. O sea, sí, lo dice, lo dice y se queda tan tranquilo. Sí. De su programa, porque he dicho que, ojo con esto, ¿no? Que Europa puede ser mucho más débil en el futuro de lo que es ahora. Si los Estados Unidos se desentienden de la seguridad mundial, digamos, y solo se centran en sus propios problemas. Claro, a ver, eso que en Estados Unidos no es tan raro. El aislacionismo le viene y le va de vez en cuando y hubo mucho tiempo que estuvo ahí aislado. El problema que dices, tú vas a una maniobra mía de aislarme del mundo y ir a lo mío, no es interpretado igual por los chinos. Dirán los chinos, mira, los americanos, qué cobardes, que están retrocediendo. Entonces se vienen arriba, seguro, y van a por Taiwán. Sí. Es decir, claro, esto es un tema que el mundo se está complicando mucho y vosotros sois a día de hoy ese primer punto, ¿no? Es decir, a mí me recuerda un poco, ¿no? Incluso, a ver, es distinto a la Guerra Civil Española, que fue para unos y para otros el comienzo de una guerra más grande. Es decir, no es lo mismo, pero tiene elementos. Hay guerras que marcan una posible oscilación del mundo hacia un lado y hacia otro. Y como tú muy bien dijiste, Olga, no solo es Ucrania, es que esto se está complicando mucho en todos lados. O sea, Rusia está metiendo baza en el Sahel, lo de Hamas en Gaza, hay algo raro ahí, no solamente cosa de Gaza, y no solo de Irán, para mí hay más gente ahí metida. Todo se complica. Y se complica y siempre en un escenario que es poner en tela de juicio a gobiernos de democracias liberales frente a otros sistemas distintos, ¿no? Y bueno, ahí estoy contigo, Olga, que no solo perdéis vosotros, sino perdemos todos. Los que creemos en la libertad. Sí, además Rusia tiene, con esos proxies que ha metido, tiene influencia en África, ¿vale? Sí. Está ahí manipulando a muchos países también con todas las cosas. Entonces, Rusia sí que la herencia de la Guerra Fría, de meter espías, de meter mano, de sobornar unos y otros de los ambos bandos, sigue. Y desgraciadamente es mucho más profunda de que puede parecer a primera vista. Y en España hay mucha gente comprada por Rusia en todos los países europeos. O sea, gente que recibe nómina rusa y está ahí. Está entre los políticos, está saliendo en la tele, está creando opiniones públicas. ¿Vale? Y es peligroso. Es peligroso porque detona la seguridad en cada uno de los países. Sí, entonces, Rusia es un país peligroso no solamente para Ucrania, y eventualmente quiere crear problemas en España, tiene recursos para crear problemas. Y sabemos los casos que ya ha habido. No, lo hizo, eso salió y está la Unión Europea, se sabe, el caso se sabe. Pues estoy contigo. Alguien dirá, no, y otros cobran de Estados Unidos. Pues que me avisen, a mí no me llegó ningún cheque todavía. Debe ser que soy bastante malo cobrando de Estados Unidos. Yo solo conozco gente que sí que claramente cobran de un lado porque les llega en los directos un dinero que no llega a nadie en este mundo normal. Pues vamos a... Olga, si quieres pasamos a preguntas del público, a ver qué preguntas hay. Oye, espera, Beca, que no puse el cajetín de preguntas.
Pues ya está, nadie nos pregunta nada. Estamos aquí hablando tú y yo solos. No, hay mucha gente, pero no pues el cajete. Ahora tenéis las preguntas, ponedlas ahora, ¿vale? Voy a ver si encuentro alguna que esté. Vale. Dice aquí uno, ¿tienes fans en España? Aquí Olga, te quiero, dice uno, Óscar. Que te quería Sí. preguntar, Paco, te puedo preguntar yo una Sí. cosa. ¿Qué haces tú con los trolls rusos que vienen a hacer comentarios en tu canal? Yo les contesto. Tú les contestas. A muchos, sí. 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 ¿Y tú no crees que es una pérdida de tiempo? A ver, yo soy profesor. Ahora no estoy dando clase, pero soy profesor y quiero enseñar al que no sabe. Entonces, yo enseño. Y si él no aprende porque no quiere aprender, le sirve a otro. Es decir, tú imagínate que hay 5 personas que dudan y lo que piensa el troll lo piensan ellos. Pues al darles la respuesta que no es la que ellos creen, puede que uno de ellos diga, uy, espera, hay otra posibilidad distinta a lo que están diciendo. Y eso plantee que alguien intente ver otro enfoque. Es decir, yo me gusta contestarles. Es decir, los que son trolls, a ver, Olga, yo tengo aquí amigos amigos habituales que tienen pensamiento prorruso. Vale, yo les contesto porque es parte del juego. Y los que vienen nuevos, que vienen y dicen un par de sandeces, no, esos no. Hay alguno aquí que dijo que no, que este canal difama a Rusia, no, eso no le contesto. Pero el que hace una observación, pues mira, a lo mejor es interesante contestarle porque puede servir para que él aprenda, si es auténtico, si no es un bot, o si es cobrado, no aprende. Pero hay mucha gente que puede pensar lo mismo que él. Y a lo mejor, imagínate un terraplanista, ¿no? Viene un terraplanista aquí, o rusoplanista, como dice el almirante Garat, que es amigo, y hace una observación. Y yo le digo, espera, a ver, la Tierra no es plana por esto y esto. Y entonces a lo mejor le entra esa pequeña duda. Si salvamos a uno de cada 100, a lo mejor, Olga, a lo mejor hacemos algo. Pero es verdad que a veces no... Sabes que es como sembrar en cemento, ¿no? No va a salir nada. Sí, yo pierdo muy rápido la paciencia porque me parece que es como dialogar con paredes, ¿no? Sí. Que la persona ha venido no para saber tu punto de vista, no para saber algo, sino para encordiar y para fastidiar y para insultar. Y es... No, en ese caso es mejor. Yo tengo unos amigos aquí, los moderadores, que empiezan a hacer pum, pum, baneo. O sea, eso funciona muy bien. Cuando es alguien que viene a insultar y eso, hay que quitarlo. Hay una pregunta aquí que es interesante, que es ¿quién caerá antes, la sociedad occidental o Rusia? O Rusia o los similares, podemos poner. Aquí se dice que Rusia ha empezado la guerra de agotamiento no por agotar Ucrania, sino para agotar la sociedad occidental. Porque como son democracias, hay elecciones este año en 76 países, en todo el mundo, pues ellos creen que tienen grasa para aguantar ese tiempo y para ver dónde salen los Orbáns, ¿vale? Sí. Para tener varios Orbáns, no uno solo, en varios países. Entonces, yo creo que Rusia no es tan sólida como intenta parecer, ¿vale? Por ejemplo, están llegando las noticias que ahora en 19 regiones de Rusia hay gente que se quedó sin calefacción. Sí, las centrales rompieron, sí. ¿Vale? Ellos amenazando a Europa el año pasado que os vais a congelar, os vais a morir de hambre, los desgraciados, y lo que tienen es el karma de vuelta. Entonces, Rusia es un coloso con las piernas de barro. Lo que pasa es que todavía está aguantando. ¿Cuánto? No lo sé. ¿Y que se puede complicar la situación para Europa con un par de Orbáns más? Sí. Sí. Bueno, algunos de los que iban a ser Orbáns cambiaron y ahora son anti-Rusia. Hay algunos de gobiernos que en teoría había apoyado Rusia y cambiaron de chaqueta. Hay una cosa interesante que para mí puede ser un ejemplo en la historia, en los conflictos entre democracias y dictaduras. En la mayor parte vencieron las democracias, es decir, o la gran guerra, ¿no? Las dos grandes guerras, quitando que la primera era más compleja. Bueno, las democracias comienzan perdiendo, pero al final suelen vencer, ¿no?
siempre hay esa mentalidad, ¿no?, de mucha gente de que las dictaduras son mejores para la guerra y eso. Pero al final, en la moral de un soldado, luchar por su libertad hace que se luche mejor, ¿no? Yo creo, desde mi punto de vista. Y a lo mejor eso hace que no nos venzan fácilmente. También es verdad que la sociedad occidental europea no es lo mismo que la sociedad ucraniana europea. Es decir, Ucrania todavía no tiene cosas que en nuestro continente nos machacaron bastante. Yo, por ejemplo, no sé en Ucrania, pero la juventud española o la sociedad española nos quitaron el hecho de defendernos, ¿no? Eso del ejército, la defensa de tu nación, es algo raro. Hay encuestas en España que solo el 15% de los españoles defenderían España. Claro, en ese caso es mejor rendirse, ¿para qué? Claro, vosotros no tenéis esa mentalidad. También, porque aquí el servicio militar no es obligatorio. Entonces, hay muchas formas de evitar estar en la mili y no es no es como en los Estados Unidos, que ellos tienen el respeto por el ejército, ¿no? Aquí no había tanto, antes de la guerra no había ninguno. Y eso está mal, ¿no? Eso está mal porque realmente los militares es una casta, es gente que pone su vida al servicio del país, que es algo muy bonito. Y en Israel, por ejemplo, para poder progresar en la sociedad, tú tienes que pasar por ejércitos. Por el ejército, ¿sabes? Y tal vez para Ucrania, a partir de ahora, eso debería también ser una dogma, ¿no? Tú, si quieres ser alguien, tienes que dar parte de tu vida por tu país. Sí. Y claro, nosotros también vivimos en una sociedad cómoda. Nadie quiere estar en las trincheras con 20 y tantos bajo cero, ¿sabes? Eso no somos ya sociedad de la Edad Media, cuando la gente aguantaba cualquier cosa. Entonces esto también es un problema, que no somos un tribu tumba y umba que no tiene nada. Aquí la gente que está en el ejército ha dejado su familia, su empresa, su dinero y está en la trinchera, ¿entiendes? Que podrían no haber estado. Y es una cosa, yo creo que todavía no la hemos cuajado bien. Sí. Es complicado porque algo que hablamos José María y yo, se ven más soldados de 40 años que chicos de 20, ¿no? Porque a lo mejor no iban voluntarios, no tienen experiencia como reservistas porque no hicieron el servicio militar, claro. Es un tema que en nuestra sociedad también pasa. Mira, aquí dice un seguidor, sonríe, que tienes una sonrisa muy bonita. Es cierto, que no nos quite nadie la alegría de vivir, ¿no? Eso es muy importante. Y además, como decía una famosa española, tú sonríe que les jode más. Sí. Porque si te ven triste, dicen, mira, estamos cumpliendo la misión, ¿no? Pues hay que sonreír porque hace más daño. Vamos a ver qué pregunta nos hacen. A ver. ¿Cómo es la moral de la población civil tras casi 2 años de guerra? Mira, es muy cansado. Te puedo decir, yo soy una persona muy optimista en mi vida normal. Y yo me siento que mis energías están a la mitad, ¿vale? Yo soy un 50% de Olga de antes de la guerra. O sea, no disfruto tanto de la vida, no tengo las fuerzas, no tengo el aguante, no tengo capacidad mental y física, porque la guerra es un estrés continuo del que no nos recuperamos, ¿vale? Porque llevamos 3 días sin bombardeos, pero sabemos que mañana o un pasado podemos estar con alarmas todo el día. En la región de Kiev, el alarma sonó el año pasado 900 no sé cuántas veces y en la extensión total son 45 días que deberíamos estar en los refugios. Entonces, todo esto, y los niños básicamente van a los refugios. Yo no voy porque soy mayor, pero los niños de la guardería, cuando están jugando y escuchan la alarma, van corriendo a su refugio y es una extenuación, ¿vale? Tanto psicológica como física. Ya no hablo de la gente que está en las trincheras, claro, estaba hablando de los civiles. Y ver que te han bombardeado esto, que te han destrozado esto, que este se ha quedado sin trabajo, este no sé. Esto agota la injusticia, agota el no saber que nos van a dar armas, no nos van a dar armas, agota llamar a nuestros seres queridos que están en las trincheras y decir, no tenemos proyectiles, ¿vale? Y eso es una situación que estamos viviendo ahora. Aunque la gente dice, bueno, no hace falta proyectiles, que a mí me han dicho un bloguero, que no, para los militares siempre cuanto más mejor,
pero nunca van a tener suficiente. No tenemos ni suficiente. A ver, en cuanto al dinero y en cuanto a las armas, cuanto más mejor. Es decir, esto es una tontería. Lo que no usas hoy lo usas mañana. O sea, lo que no se puede es no tener dinero. Yo prefiero tener 50 millones en el banco y ya los gastaré. Si no tengo dinero, no llego mañana. Y en esto, desde mi punto de vista, es verdad que la Unión Europea es por culpa de Orbán y Estados Unidos por luchas internas, pero no se puede hacer con alguien que le estás apoyando suspenderle la entrega de armas por problemas internos que no sepas gestionar. Es decir, esto muestra al otro de que, mira, que voy a ganar porque a estos probes no les van a entregar armas. Y eso hunde la moral. Y es algo que por ejemplo, aunque no haya sido todavía, digamos, la causa, ¿no? Porque todavía hay armas en los stocks, todavía se están entregando cosas. Pero claro, cuando una guerra que por lo menos va a durar un año más o dos, no se puede tener esa sensación de que te van a dejar tirado, ¿no? Es decir, cuando se hace un compromiso con alguien, si queremos vencer y dar un mensaje a todo el mundo de que nuestra sociedad no deja tirado a los que apoyamos, no puedes dejar de entregarle. Eso sí, si un día lo dejas de hacer, ¿quién va a querer en nosotros? Es decir, si otra nación, Georgia, por ejemplo, decide unirse a Europa y Rusia le dice que le va a atacar, sabe que Europa le va a dejar tirado. Por lo tanto, va a verse obligado a sí mismo a vivir en un mundo que no quiere, por culpa de nosotros vale, yo no digo que nos metamos en guerra, porque eso es un tema muy complejo, pero que ayudemos al que fue atacado es algo tan sencillo, ¿no? Es decir, me parece, en este caso, de sentido común. Incluso también una cosa, Olga, voy a decir una cosa que a lo mejor a ti te choca que lo diga, pero también por egoísmo. Es decir, si Ucrania cae, va a haber un maremoto que afecte a Europa. Es decir, eso va a afectar. Es decir, es algo que por egoísmo tenemos que hacer. Hay guerras que hay que lucharlas no en tu casa, sino en la de fuera. Por ejemplo, estamos viéndolo con lo de los hutíes, ¿no? Llevan semanas riéndose de Estados Unidos y al final Estados Unidos tiene que actuar. Pero a lo mejor ya es tarde, porque ahora ya demostró que, bueno, no es tan fuerte como parece, porque le puedes pegar un par de collejas y no reacciona, ¿no? Pues yo creo que, Olga, el dinero os va a llegar. Europa dice que sí, que lo va a entregar. Estados Unidos ahí lo harán, porque tampoco creo que quieran que gane Rusia, ni Trump, ¿eh? No creo que quiera. Otra cosa es que Trump monte su show, su espectáculo aislacionista, ¿no? Pero en el Partido Republicano hay mucho, digamos, ¿cómo se dice esto? Sentido común. Sí, no, el conservador de toda la vida, el republicano de toda la vida, que se educó en una visión antisoviética, y ese va a apoyar a Rusia, a los que luchen contra Rusia siempre, ¿no? Es el republicano medio, ¿no? Como dice José María, el que se parece a Tom Clancy con las gafas Ray-Ban y la gorra, ¿no? Que esos hay muchos. Y ese seguro que os apoyará siempre. Otra cosa son esas, ¿cómo se puede decir? Esos movimientos demagógicos que existen, que en el fondo tienen menos de democracia que de autocracia, y que juegan con las democracias. Es decir, una democracia, cuidadín cuando vamos orientando nuestro sistema a una dictadura encubierta. Es decir, que podemos votar a un dictador. Y la historia lo demuestra. O sea, muchos de esos dictadores llegaron siendo elegidos democráticamente y después no dejan el poder. Harán todo lo posible para mantenerse el poder. Por lo tanto, nosotros los demócratas tenemos que tenerlo bien claro, que la libertad es lo importante y no tanto el votar, ¿no? Es decir, vosotros podéis vivir 5 años más sin votar, siempre que seáis libres, ¿no? Eso es lo importante. Muy bien lo dijiste, que para qué hacer unas elecciones hoy que sean amañadas, que sean falsificadas y sean una excusa para decir que vuestra democracia no es auténtica. Porque... Perdón. Yo quería decir que también sufrimos mucha guerra psicológica por parte de Rusia. Ten en cuenta que hablamos ruso y ellos utilizan muchos canales suyos de información para desmoralizarnos. ¿Vale? Entonces hay muchas noticias, hay muchos materiales de pago que salen incluso en los medios occidentales. Se ve que es claramente propaganda rusa y metida entre las líneas de los periódicos. Hay periodistas también que escriben cosas prorrusas y entonces eso influye, ¿no? Eso influye porque dices, wow, otra vez nos han dejado. Nosotros los ucranianos somos muy
polarizados, somos gente o todo está bien o todo está mal. Entonces estamos oscilando, ¿no? Entre nos apoyan y no nos apoyan, no nos quiere nadie, ¿vale? Entonces es muy duro también esos vaivenes que tenemos todos los días por culpa de la guerra, digamos, de medios rusa que sufrimos. Por eso yo digo que cuando yo pienso en la guerra que vivió, por ejemplo, mi abuela, ¿vale? En la Segunda Guerra Mundial, con los nazis en su pueblo durante años, no sé hasta qué punto era tan dura como la nuestra, porque los nazis no eran tan agresivos como los rusos. O sea, por lo que cuenta mi abuela, ¿vale? En su pueblo, sí, que a veces te quitaban alguna gallina, alguna cosa, pero no era gente que se ponía a violar a todo el pueblo, ¿vale? No han hecho una Bucha. En Bucha han estado nazis los 3 años en el pueblo de Bucha y han matado a 10 personas, ¿vale? Y los rusos en un mes han matado a centenas. Eso es una cosa, ¿no? El salvajismo de los rusos es brutal y nos afecta. Cuando vemos lo que han hecho, lo que están haciendo, que están matando a niños, mujeres, sacerdotes, todo. También que tenemos ahora mucha noticia, mucha información, que a lo mejor mi abuela, pues en su pueblo estaba y no se enteraba de lo que ha pasado al lado. Nosotros sí que nos enteramos del bombardeo de Kharkiv, de Jersón, de todos los muertos, vemos la sangre y esto a un ser humano le impacta, ¿vale? Entonces yo creo que la guerra de Ucrania, que todo el mundo ve en directo y los ucranianos lo sentimos en nuestra piel en directo, es mucho más violenta psicológicamente, ¿no? Sí, porque incluso... Que solo tenías, bueno, tu guerra y nada más. No, y tú veías lo que te pasaba a ti, pero una guerra en un país, por ejemplo, si luchaban en el Donbass hace 50 años, tú oías que había pasado algo, una semana después te contaba alguien que habían matado gente, pero no, ahora lo ves en directo. Es decir, claro, esto en las guerras modernas, claro, se dramatiza mucho más la guerra, es mucho más dura, porque no puedes descansar en ningún sitio, estás interconectado, ¿no? Es decir, esto... Mira, hace no mucho hice un programa con una chica, Lina Mosent, que es ucraniana, que trabajó un tiempo en una ONG de Stop Fake News, en contra de fake news rusas contra Ucrania, y invito a ver el programa, se llama Fake News rusas contra Ucrania, está en el canal y cuentan muy bien algunos casos que se siguieron de fakes. ¿Habéis hablado sobre el posible reclutamiento de presos de cárceles para que puedan luchar a los frentes de batalla o ayudar en otras tareas? ¿Cómo se ve esa decisión por parte de la gente de a pie? Bueno, eso lo hablamos otro día en frente de batalla, lo dijo Saluzny, que bueno, que claro, que había gente que no estaba obligada al servicio militar por estar en la cárcel, ¿no? Porque es verdad que se hace una suspensión de los derechos y deberes, pero bueno, yo personalmente, me parecía mal cuando lo hacía Rusia, porque me parecía muy triste. No voy a decir que me parezca bien que lo haga Ucrania, pero entiendo que tanto Rusia como Ucrania pueden estar desesperados por hacerlo. Mira, yo no sé qué decirte, porque he visto un programa de los presos de una cárcel de Jersón y me quedé un poco impresionada porque ahí había una decena de personas enjuiciadas por homicidio y resulta que la mitad de ellos no eran culpables. O sea, están en la cárcel por homicidio, están apelando, están no sé qué, y no eran... O sea, una persona que dice que yo no soy culpable y está siguiendo los procesos. Entonces, cuando entraron los rusos a la cárcel, se fugaron todos los... primero los maltrataron a los presos y cuando empezó la guerra, la mayor parte de los presos en esa cárcel, que todavía estaba bajo Ucrania, escribieron sus solicitudes de unirse al ejército ucraniano. O sea, voluntariamente esa gente quería defender su país y es un derecho también de ellos. Porque claro, uno que ha robado 4 cosas que a lo mejor... No, yo en ese caso no, sí. Que no podemos juzgarlo y procesarlo hasta el fin de su vida. No, yo por ejemplo en el programa decía que no es lo mismo delitos económicos, robo, que otros. Es decir, yo un violador no saco
para que se escape o después de matar, pues no. En este caso, pero un delito económico o una persona que está por cualquier cosa de robo y eso, no deja de ser una persona, un ciudadano, que si libremente quiere defender su país, ahí no lo veo lo mismo. No, eso en el programa con José María lo dije. El problema es que en el caso ruso sacaron a violadores, asesinos en serie, que después de 6 meses están libres. Claro, es que... Pero es verdad que la posibilidad era remota. Y que hagan su vida en la sociedad rusa, que ahora son héroes y que les Sí. Alguno ya mató más llegar. Ya, entonces el tema de la cárcel, cuando vinieron los rusos a la cárcel, el director de la cárcel destruyó todos esos escritos, porque si los llega a revelar a los rusos, matan a esos prisioneros. Los matan a todos, sí. Los matan a todos. Sí. Vale, entonces, pero cuando ya se iba el ejército ruso de Gerson, abrieron la cárcel y parece que se dispersaron todos los presos, menos los que estaban los del homicidio. Y entonces el hombre del homicidio decía, yo me quedé en la cárcel porque yo quiero que se revise mi condena, yo no soy culpable. Y él se fue a buscar a los militares ucranianos y le estaba ayudando durante una semana hasta que volvieron a meterlo a la cárcel. Y habla de esta semana como de la mejor experiencia de su vida. ¿Vale? Y entonces, imagínate, una persona que no es culpable y que quiere defender su país, que está a lo mejor en esa cárcel por error o por algún malentendido, pues... No, en ese caso, a ver, si es no culpable, es no culpable. O sea, ahí lo tengo bien claro. Es decir, yo estudio Derecho, soy abogado, pero yo tengo bien claro que un inocente es inocente, por eso hay que demostrar la culpabilidad de la gente, ¿no? Eso es, claro. No, pero quiero decir que pero a veces hay casos y casos, justo. No, sí. El tema es cuando se generaliza y al caso ruso, ¿no? Es decir, de ir a buscarlos para que saliesen, ¿no? Pero Zaluzhny es un militar profesional, es una persona muy decente y para él elegir ser militar es un honor. Entonces, claro, si tú te metes a los mercenarios de Prigozhin junto con los militares, que son gente de carrera, de convicciones, de esto, eso desmoraliza. Sí. Les pone a la misma altura a un militar de tropecientos años con un criminal, como tú has dicho, de violar a no sé quién, cuántas personas. Sí, estoy contigo. ¿Hay escasez de productos de consumo? Y de ser así, ¿cómo lo van sobrellevando? Es decir, si algún día tuviste ausencias de comida, de bienes... Al principio de la guerra, los primeros mes y medio, 2 meses, sí que porque hubo bombardeos, se cortaron las cosas logísticas. En las zonas donde no hay conflictos directos, no hay ningún problema. Vivimos una vida normal, están abiertos los bares, restaurantes, incluso teatros, pero las zonas cercanas a las hostilidades, la línea del frente y las zonas ocupadas sí que hay problema. Sí. Yo ya hablábamos muchas veces, las personas que vivieron en Bakhmut o viven en las ciudades de combate durante meses allí, es decir, unos porque esperan allí no sé qué y otros porque no pudieron salir, ¿no? Y eso sí que es una vida dura, pero tienes razón, hay unos kilómetros ahí de tierra de nadie, eso me lo contó Alberto Rojas, un periodista del Mundo, unos kilómetros de tierra de nadie, y después tiene que volver aquí un día, que es también oyente del canal, y pasado eso ya es una vida más o menos eso, tranquila, normal, es decir, con eso de que te puede caer una bomba, que te puede caer un misil o que no sabes si te va a tocar a ti ir a la guerra o después de un descanso vas a volver y no volver jamás a ver a tu familia, ¿no? Que eso es algo que es lo duro, ¿no? ¿Qué piensas del reclutamiento forzoso en Ucrania? Eso tiene que ver un poco con el problema de la sociedad, ¿no? Claro, que mucha gente no está ya educada para la guerra, ¿no? Y hay gente que en todos los países no quieren ser reclutados, ¿no? Desgraciadamente, Ucrania no ha elegido esa guerra, nos la impusieron, ¿vale? Pero no hay ninguna guerra que tú puedes ganar solo con los voluntarios, ¿vale? Los voluntarios se nos acabaron en los primeros 6 o 7 meses, ¿vale? Mi sobrino de 21 años
se alistó. Él tiene problemas de salud y no lo querían alistar, por ejemplo, en las comisarías militares. Entonces el pobre se pasó todo el verano yendo de una comisaría para otra y le decían, no, tú con tu problema no puedes. Entonces él se voluntarió con una brigada territorial. Entonces, esto sí que te cogían. Le dice, venga, para acá. Pero le mandaron sin ninguna preparación a la línea del frente. Sí. Que pasó los primeros meses porque no había gente. Sí. No había gente. Sí. Y entonces él con sus 22 años pues se encuentra en una trinchera de Kharkov con todas las minas cayéndole encima. ¿Vale? Entonces toda la gente que quiso hacerlo voluntario lo hizo al principio de la guerra. Y luego el ejército ucraniano sufre pérdidas. Tenemos muchísimos heridos, muchísimos muertes. No se dicen las bajas, pero son miles y miles y centenas de miles de personas. Vale, entonces tenemos que reponer. Lo que pasa es que el gobierno no ha conseguido hacer una política. Ahora estamos con una ley de movilización que Zelensky tuvo en su mesa 2 meses y ahora lo van haciendo el ping-pong entre el gabinete de ministros y el Parlamento y no sabemos cuándo la vayan a aceptar. ¿Vale? Y es una cosa que deberían haber hecho en los primeros meses. Y hacer porque tienen miedo a que sea políticamente impopular, ¿no? Pero claro, impopular cuando estás en una guerra es todo, claro. Exactamente. Y tener una política de apoyo social, de elevar el estatus de un guerrero, de proveer muchas cosas, ¿vale? Y no lo hicieron y han perdido mucho tiempo y la gente vio que la guerra es algo tremendo y cada uno ahora teme por su vida. Entonces es un problema porque vivimos en una sociedad humanística, nadie quiere morir. Hay una pregunta que hacen aquí que tiene que ver un poco, que tiene que ver con algo que es verdad que pasó en Ucrania, que se ilegalizaron algunos partidos políticos, ¿no? Ya antes de la guerra. Claro, hay gente que eso lo ve como antidemocrático, pero bueno, es cierto que en las democracias, aquí en España, hubo un partido que se legalizó por apoyar un grupo terrorista y después crearon otra versión que ahora es, bueno, no quiero decirlo, copartícipe del gobierno, ¿no? Que es así. Pero la realidad es que a veces las democracias prohíben partidos políticos cuando van contra el orden constitucional, cuando van en Alemania es un país democrático y está prohibido los partidos independentistas como tal. En otros países los que apoyan el terrorismo, ¿no? Es cierto que en Ucrania se legalizaron algunos partidos políticos. ¿Qué puedes decir de eso? Mira, además es una pregunta que hicieron al presidente y que traduje. Vale. A ver, en Ucrania ha habido muchos partidos prorrusos. Y cuando hablamos de los partidos prorrusos, léase financiados por Rusia. Entonces, tenemos todavía en el Parlamento un partido absolutamente prorruso y está ahí. ¿Vale? Pero aparte de esto, la primera cosa que se ilegalizó son los partidos, como se dice, provenientes del Partido Comunista. ¿Vale? Ellos luego se llamaron socialistas, el no sé qué, no sé cuánto, pero eran de índole comunista y también prorrusos. Entonces, esos partidos en realidad son poquísimos, o sea, son partidos de 4 gatos, ¿vale? Pero para España prohibir un partido socialista es como, madre de Dios, pero no es un partido socialista vuestro, es el partido socialista derivado de los comunistas que además tienen los relojes más caros porque les pagan desde Rusia y viven como reyes. Y también, claro, no se ilegalizó ningún partido, digamos, que fuera una cosa democráticamente y naturalmente crecida en Ucrania, por decirlo de alguna forma, ¿vale? Y hay muchos partidos todavía prorrusos, solo que no son prorrusos y encima comunistas, que es como... Para nosotros el comunismo es la gran tragedia, ¿vale? No es lo mismo que en España. Entonces, sí. Esto tenemos que tener nuestro... Yo tengo bien claro que Europa tiene 2 mentalidades muy distintas de quién es su adversario, ¿no? Es decir, cuando hablamos de la democracia, en la Europa que fue ocupada por los soviéticos,
en Polonia lo que temen es al comunismo y lo que aquí se teme es al fascismo, ¿no? O al nazismo. Es decir, bueno, eso no todo el mundo, es como todo. Pero es verdad que cuando alguien acusas de antidemócrata, aquí es facha, o cuando acusas de antidemócrata en Polonia, te llaman comunista. Pues es así. Es decir, es verdad porque cada uno, como lo de Estados Unidos es el malo o Rusia es el malo, cada uno tiene lo que sufre, ¿no? Y hay que entenderlo desde el punto de vista de cada cultura, eso es cierto. Es decir, yo no tengo duda ninguna que si fuese polaco tendría bien claro lo que no quisiera ser. O sea, pues. Sí. Y además, por ejemplo, con una cosa, que a Ucrania le acusan mucho de ser nazi. Pues te digo una cosa, en el Parlamento ucraniano no hay partido nacionalista. O sea, no hay partido que se llama nacionalista. Las últimas elecciones, el Pravý sector, el sector derecho, él tuvo como un 1,5% de votos, pero en su auge, eso era... Sí, eso en el 2014, cuando eso sí que pasó ahí algo, pero después fue de capa caída, fue cayendo, sí. Claro, y el partido Svoboda, que era el partido nacionalista, que también es muy dudoso porque estaba financiado por Moscú muchos años, ¿vale? Entonces, Rusia creó aquí movimientos nacionalistas, los financió y los financió durante años, ¿vale? Y algunos por aquí todavía se dan de nacionalistas, pero son, vamos, comunistas reconvertidos, ¿vale? Entonces, estos tampoco entraron en el Parlamento. Y con esto nos acusan de nazi, de no tener ni un partido nacionalista en el Parlamento. Sí, bueno, pero sabes que es parte del discurso típico soviético del Smersh, ¿no? Ese muerte al espía y al nazi, ¿no? Que era parte de la propaganda estalinista en el 45, ya era la caza de brujas, era siempre de haber sido nazi, contacto con los nazis, ¿no? Y ellos, a Rusia les viene muy bien ese discurso porque es parte de la herencia soviética, ¿no? Es decir, no te van a acusar de ser comunista, ¿no? Porque eso les unifica, ¿no? Es decir, bueno, ellos buscan. Y tampoco es que sea comunista Putin, como dicen muchos. O sea, básicamente Putin es un nacionalista de él mismo. Pues vamos a un par de preguntas más, Olga. Y a ver qué hay en otro sitio, en otra plataforma. No hacen preguntas. Ah, sí. Hay muchos conflictos entre la sociedad por las diferentes formas de ver esta invasión. Es decir, bueno, en Ucrania, a veces si hay gente que al principio podía apoyar la invasión o no. A ver, hay gente rara. Yo, entre la gente con quien yo trato, no hay tute, ¿vale? Pero yo, por ejemplo, tengo un primo que vive aquí, pero que habla con mi tío y mi primo, que son militares rusos, y él dice, no, esto no es tanto lo que parece. Digo, ¿y qué parece? Pero claro, él tiene todas las cosas de conspirología que nos quieren los americanos, no sé qué historia. Entonces, la gente que está un poco mal de la cabeza, que tiene muy poca educación y muy poca cultura, pueden tener algún tipo de desvío mental, pero la sociedad, la mayor parte de la sociedad ucraniana está muy unida en esa guerra. Hay una pregunta que hacían antes que tiene que ver un poco con lo que acabas de decir. ¿Qué será de los ucranianos que viven en Rusia? Porque es cierto que hay mucha población de origen ucraniano que vive en Rusia, porque claro, como estuvieron en época soviética junto, es decir, ¿cómo será la vida de un ucraniano en la Rusia actual? Es decir, ¿cómo lo verán allí? ¿Pensarán que es una quinta columna? Mira, el problema, yo no solo hablo de mí, porque yo estoy traduciendo muchas entrevistas que se llama Voces de Guerra, y ahí la última pregunta, ¿cómo siempre ha cambiado tu actitud con los rusos? ¿Tienes familia en Rusia? Y la mayor parte de los ucranianos tuvimos que cortar las relaciones con nuestras familias rusas, la mayoría de nosotros. Hay algunos que mantienen una relación así superficial, sin entrar en detalles, estáis vivos, pero es que ellos viven en un mundo irreal, ¿vale? Yo tengo un tío que es exmilitar y un primo que es también exmilitar, pero yo creo que lo reclutaron. O sea, yo tengo a mi primo disparando a toda la familia que estamos aquí, ¿vale? Y es una cosa muy dolorosa,
porque es una persona que tú querías, ¿vale? Sí, sí, claro. Y que incluso él nos llamó para avisar sobre a las 8 de la tarde del día antes de la guerra, para avisar que nos fuéramos de Kiev por 3 o 5 días, porque él se enteró de la invasión. Entonces, y él intentó hacer este gesto, pero luego desaparecieron. Y luego cuando me escribió, ¿qué tal estás? Yo le escribí, ¿quién eres? ¿Vale? Porque ya me escribió un mes y medio después. ¿Vale? Entonces, no es, es doloroso, es perder a tus seres queridos, pero no hay como mantener esas relaciones. No, es muy complejo, es muy complejo. Sí, porque una cosa es una guerra civil entre hermanos, que es una forma de ver un país, pero otra que otro te invada, ¿no? Y tú colaborar en la invasión de la casa de tu primo, ¿no? Es complejo, sí. Es duro. No, es muy difícil de verlos de otra forma, es muy complejo. Porque yo, por ejemplo, en la guerra civil española, primos se mataron entre ellos. Mi familia pasó, no se mataron, pero estaban en dos bandos distintos. Pero es distinto a este aspecto, ¿no? En que tú colaboras en la invasión de la casa del otro, ¿no? Y la destrucción de la casa, al final. Pues, Olga, hay muchas preguntas por aquí, pero hay una interesante. ¿Cómo se puede colaborar con Ucrania desde el exterior? Es decir, yo sé que muchos de vosotros hacéis, no sé, colectas para comprar una furgoneta, para comprar... Yo sé que colaboras con un hospital también tú. Pues, si hay alguna forma de ponerse en contacto contigo, gente que está preguntando para colaborar. Pues os agradezco mucho porque realmente Ucrania necesita esa colaboración porque el país no consiguió, desde los primeros días, el país no consigue proveer a su ejército con todo lo necesario. ¿Vale? Y cuando, por ejemplo, se alistó mi sobrino, le tuvimos que comprar desde el casco hasta la ropa de invierno. ¿Vale? Y muchos militares se tienen que comprar todo su atuendo con su propio dinero, ¿vale? Entonces es muy triste y es muy triste porque, por ejemplo, nos faltan drones. Los drones no duran ni 2 días a veces. No, claro. Faltan vehículos de evacuación que nosotros, yo desde mi canal, yo no antes, a mí pedir dinero es una cosa que a mí me pone mal, pero yo veo que hay gente dispuesta a donar y yo tengo que abrirles esa posibilidad y les agradecerle toda esta ayuda que ya desde junio hemos comprado 5, es el quinto que estamos reuniendo dinero ahora, 5 vehículos de evacuación. Y es tremendo porque tú vas al hospital y ves a una persona que le amputaron las piernas porque se quedó un día entero esperando y no había nadie para recogerlo. Y tú sabes que a lo mejor podemos entre todos ir haciendo esas campañas para tener por lo menos esto, que es lo básico, ¿no? Y por eso esa guerra es tan dolorosa, porque siempre ellos dicen, no tenemos esto, no tenemos esto, no tenemos... Y hay que sacarlo de alguna forma. Así que yo tengo en mi canal de YouTube, tengo mi PayPal, las chicas tienen sus cuentas bancarias. Si alguien quiere colaborar a nivel general, hay una empresa no empresa, es una ONG, no una ONG, pero de carácter militar, que se llama Save Life. Ellos son muy transparentes y también hacen una recolecta de dinero. Pero básicamente aquí funciona. Yo conozco a personas, a mí si me viene alguien y dice, Olga, necesito para no sé quién, y yo no conozco a esta persona, yo no le voy a hacer una recolecta. Yo solo me meto cuando yo sé a dónde va y quién la va a recibir. Entonces, a través de vuestros conocimientos, es esta. Save Life, y es la que para mí es muy importante colaborar con las personas que llevan desde el inicio de esta guerra, desde el año 2014, ¿vale? Que no han empezado ahora a moverse. Y esta organización lleva desde 2014, tiene unas cuentas transparentes y es la que mayor ayuda provee a todos los militares a nivel global. Y luego nosotros ya colaboramos con unidades sueltas, porque no somos blogueros pequeñitos
y no tenemos esa capacidad de recaudación. Pues tenéis ahí, el que quiera verlo, ponéis Safe, sabe Sabelife, Ucrania, y os sale esta página que es sabelife.in.ua. Y ahí, bueno, os la pongo aquí para que la tengáis y lo miréis. Yo esta no la conocía y así. Sí. Si esta es de fiar, pues ahí lo tenéis. Esa es de fiar, sí, es la única de fiar. Yo no me fío del presidente, pero de esta gente me fío. Así que eso es Pues es importante eso. importante. Pues, Olga, todo un placer hablar contigo. Espero que vuelvas algún día a hablar. Esperemos que sea ya un día del final y que fue toda esta pesadilla, pero por desgracia eso va a durar, porque si no dura, yo creo que sería malo para vosotros también. Es decir, si esta guerra se acaba pronto, hay más posibilidades de que sea porque venza Rusia que no, porque los rusos yo creo que tienen un problema, es que no van a verse derrotados jamás. Sí, no van a aceptar esa derrota, van a intentar buscar la revancha. Pero yo creo que si el mundo decide, esa guerra puede terminar pronto. Lo que pasa es que no ha decidido todavía. No, porque tienen miedo, ¿no? Tienen miedo a que Rusia haga algo, ¿no? Sí. Sí. Yo estoy contigo. Es decir, la ayuda que os están dando es media ayuda, no es una ayuda completa. Es decir, también piensan que a lo mejor si se ayuda todo ahora, después no haya, ¿no? Pero, por ejemplo, la ofensiva que tanto critican, que yo nunca pensé que era factible una ofensiva rompiendo todo el corredor de Azov. Yo siempre tengo programas sobre la aproximación indirecta, el desgaste, la lucha continua, pero no os pueden pedir que rompáis un frente como es el de esta guerra dándoos 50 Leopards. No, para eso se necesitan 200. Y aviones, y helicópteros de combate, y sistemas de misiles que ataquen la retaguardia. Y hace falta más cosas que no están dando. Y eso es cierto que están ayudando para que esto se mantenga y desangrar a Rusia. Yo creo que eso es lo que se está haciendo, porque no quieren tampoco que caiga Rusia. Esto desangra, en primer lugar, a Ucrania. A Ucrania, ¿no? Sí. Está en nuestro territorio, no está en el territorio ruso. Por 4 bombas que han caído a Belgorod por despiste, Rusia no sufre esa guerra de la misma forma. Entonces, cuando dicen de desangrar Rusia, eso... No, al ejército. No, ese es el tema, que no nos dejan tampoco usar las armas para atacar a Rusia. Claro. Todos los ataques que hacéis a Rusia son con armas ucranianas. O drones que montáis vosotros, con misiles antiguos que dais un giro, como los drones de la época soviética, pero con armas europeas, ¿no? Porque se piensa que en una guerra solo puede atacar uno, el otro se tiene que defender. Es un poco extraña esta guerra, ¿no? Ya te digo, cuando yo he visto el ataque de los Estados Unidos a Yemen de hoy, ¿no? Y digo, jolín, ellos con una escuadra de aviones ya han hecho la mitad del trabajo y nosotros llevamos 2 años y no hemos hecho nada de esto todavía a Rusia. O sea, no hemos causado el mismo daño a Rusia que ellos en 2 horas han causado a los militares de Yemen. Entonces es como absurdo. Y luego nos critican nuestra ofensiva. Nosotros no tenemos ni 4 aviones para poder hacer eso. No, estoy contigo al 100%. Hicisteis maravillas con lo poco que teníais al comienzo de la guerra. Es decir, la defensa que hicisteis con lo que teníais contra el segundo ejército del mundo, el principio de la guerra, es increíble. Yo cuando vi el comienzo de la guerra decía, pero ¿cómo no tenían preparadas las trincheras? Claro, porque en el fondo no queréis tampoco tentar a la suerte. Es decir, si nosotros nos ponemos a la defensiva, estamos dando motivos a Rusia para atacarnos. Y es cierto que yo decía, pero los ucranianos como no tienen ya trincheras preparadas, pero al final, en esos 2 primeros días, disteis un giro a la guerra que permitió que un ejército mucho más pequeño, y eso que nadie lo olvide, y que los que dicen que aquí lucha la OTAN contra Rusia, no, lucha Ucrania, un pequeño país al que le dan armas, pero el que lucha, el que se desangra, es un ejército que era un ejército pequeño del mundo contra el segundo ejército del mundo, y eso que nadie lo olvide. Y si el segundo ejército del mundo no puede contra el 24, el 28 o el 30, por muchas armas que le dé Europa, tiene un gran problema. Y el problema es que siempre hay un David que gana a un Sansón, ¿no? Y eso en la vida. Seguramente. Y venceremos. Yo siempre digo que venceremos. No dudo. Lo que pasa es que se nos alarga mucho la cosa. No, sí. No, esto por desgracia se va a alargar, va a ser dura.
porque los otros están poniendo toda la carne en asados. Es decir, los rusos están poniendo todo. No pueden decir que están luchando a medias, no. Los rusos están poniendo todo lo que tienen y están perdiendo mucho. Y por eso no creo que se dejen vencer. O sea, van a hacer todo lo posible para seguir y eso es una desgracia. Pues Olga, espero que estáis ya a punto del año nuevo, ¿no? Que antiguamente, es verdad, ese cambió esto. Esto es algo que tenemos que cambiar. Eso tenemos que hablarlo. Antes celebrabais el año nuevo, el ortodoxo, y ahora celebráis el europeo. Manualidad vieja que hemos tenido, ¿no? Sí. Antes teníamos 2 años nuevos, ahora nos tocan 2 navidades. Claro, porque hubo un momento que incluso Zelensky dijo que oficialmente ya el año nuevo era el resto de Europa, no el ortodoxo, justo. Pues muchas gracias, Olga, y espero que sigas en tu canal contando tu visión de la guerra, que para mí es una visión muy acertada y sobre todo que anima a la población ucraniana que puede estar fuera, pero también a los que tenemos cierta simpatía o gran simpatía por vosotros y queremos estar informados un poco de lo que sucede. Visitar el canal de Olga en YouTube, Olga Tarnowska, con unos números detrás, pero bueno, ponéis Olga Tarnowska y os sale. Muchas gracias, Olga. Y si quieres decir algo al público que está en directo. Muchas gracias a todos y Paco por esta gran labor que estás haciendo. Te lo agradezco, sé que nadie nos lo paga. Y a ti. No, a mí YouTube me quita hasta la publicidad, tú imaginas. No, te digo que es mucho tiempo y mucho esfuerzo, es muy duro. Yo nunca he sido bloguera y veo que es un trabajazo, vamos a tiempo casi completo. Y te agradezco porque además, si tú explicas a los trolls las cosas, no tiene precio porque yo no lo puedo. Muchísimas gracias a ti y a todos los que te siguen. Pues muchas gracias, Olga. Y animo a todos a que sigáis el canal de Olga y sobre todo también que no perdáis nunca el interés por saber lo que sucede en este mundo. Y si veis una afirmación de alguien, buscar si esa afirmación la comparte más gente o si alguien puede dar otra opinión distinta. Y después dejaros llevar por el sentido común. Es decir, eso siempre. Por eso me gusta dar de comer a los haters, como dicen mis seguidores. Paco ya está con un hater, sí, me gusta. Pero también, como dice Olga, cuando se ve que solo viene a insultarnos. Pues gracias a todos. Espero que os haya gustado el programa. Y esta vez no os pido que deis a me gusta, compartáis, que lo vais a hacer, sino que os suscribáis al canal de Olga para que más gente aprenda lo que es vivir en una guerra. Muchas gracias a todos y un saludo al amigo legionario argentino, que creo que es el que alguna vez me mandó unos emails. Si ahora estás fuera de zona de combate, si quieres un día participar en un programa, aunque sea a cámara oculta, estás invitado y espero que todos los demás que estáis siguiendo esta guerra, buscando información. Yo aquí, como digo, yo intento ser honesto, tanto con la actualidad como con la historia, pero no intento ser imparcial. Yo en la historia tengo mi visión, en las guerras modernas tengo mi posicionamiento que siempre digo, pero lo que no intento y no hago nunca es mentir a la gente. Yo lo que hago es ser honesto. Tengo la información que tengo porque no soy de ningún servicio de inteligencia, yo tengo las mismas fuentes de información que vosotros y por eso a veces puedo meter la pata, pero intento siempre contaros lo que creo que es verdad. Eso sí, nunca me pidáis que me ponga en el lugar incorrecto de la historia. Muchas gracias a todos y hasta la próxima oportunidad aquí en Bellum Artis y Actualidad Militar y Geopolítica.